El dulce sueño se resistía a soltar su abrazo, pero una voz interior instaba insistentemente a Santiago a levantarse. «Levántate o te quedarás dormido», entonaba monótonamente. Luchó por abrir los ojos y su primera mirada consciente se posó en el despertador. «Maldición, ya son las 8:30. Te juro que te he dado cuerda», refunfuñó Santiago, dirigiéndose al insensible reloj que hacía sonar su señal cuando le venía en gana. Santiago apretó el puño contra el reloj. «Últimamente no cumples con tus obligaciones y a menudo me decepcionas. Hoy al parecer tendré que sustituirte», amenazó. La advertencia del dueño pareció tener un efecto instantáneo en el viejo cronómetro, que emitió un sonido áspero tras las últimas palabras de Santiago. Santiago soltó un profundo suspiro y dijo: «Levántense, mis pequeñas. Lisa, Vika, despierten». El proceso de vestirse de Santiago, si se observa, se asemeja a fotogramas de crónicas cinematográficas de principios del siglo XX. El vestido, los estiramientos y el calentamiento del joven. Una aproximación a su padre, duran apenas 2 minutos. Santiago agradeció que las modernas tendencias de la moda le libraran del obligatorio afeitado matutino. De lo contrario, tendría que dedicar otros 5 minutos a presentar su rostro en perfectas condiciones de aseo. Sin embargo, la barba de una semana le daba un toque de rudeza que atraía a las mujeres. Desde la habitación de los niños llegaban sonidos a los oídos de Santiago que le permitían discernir que sus 2 hijas ya estaban despiertas y en la fase activa de prepararse para ir a la guardería. Por si acaso, se asomó a los aposentos de sus princesitas. En la habitación reinaba la casi perfección. Incluso las camas estaban pulcramente hechas. Este hecho alegró especialmente al padre, que pensó que el régimen militar que le habían impuesto hacía muchos años había inculcado disciplina incluso a sus hijas. Santiago habló con voz de faquir. «Chicas listas, mis pequeñas hadas. Por su obediencia de hoy por la noche habrá una recompensa. Ahora díganme sus deseos». Las niñas saltaron en su sitio, compitiendo por gritar sus peticiones. «Helado con un gran cucurucho. No, mejor llévanos al zoológico». Estos deseos infantiles resonaron en el corazón del hombre, inundándolo de ternura. Besó cariñosamente a las niñas y les prometió: «Tendrán tanto helado como una excursión al zoológico si se portan bien en la guardería». Vika lanzó una mirada tolerante hacia su padre. «Papá, ya somos mayores y nos hablas como si tuviéramos 3 años». Aunque no discernía mucha diferencia entre las 2 franjas de edad, Santiago se apresuró a disculparse. «Perdóname, jovencita, no me había dado cuenta de que era tan importante para usted. Por cierto, todas las mujeres, sin excepción, se esfuerzan por parecer más jóvenes». Hacía tiempo que Santiago dominaba el arte de la multitarea. Mientras conversaba con sus hijas, peinaba hábilmente a las niñas, haciendo 2 coletas sobre cada cabeza. Siguiendo el ejemplo de su padre durante la rutina matutina, Lisa se concentró en un pensamiento singular y no entabló conversaciones extrañas. Como resultado, estaba lista para salir al mundo antes que su hermana. Al terminar de vestirse, Lisa dirigió a su padre una mirada tolerante y expresó su propia opinión. «Papá, verás, Vika y yo aún estamos creciendo. Todo será diferente cuando seamos mayores». Santiago siempre se asombraba de la sagacidad de su hija de 6 años. Según las actas de nacimiento, Lisa vino al mundo media hora antes que Vika, por lo que asumió legítimamente el papel de hermana mayor. Esto le daba derecho a hacerse cargo y tomar decisiones. En esta mañana de abril, la niña también decidió recordarle a su padre algo crucial. «Papá, ¿no crees que hemos charlado demasiado tiempo? En 10 minutos el tío Vasya cerrará las puertas y acabaremos pasando todo el día en tu lugar de trabajo». La perspectiva de pasar un día de trabajo en compañía de los gemelos no le sentó bien a Santiago, ya que conllevaba una compleja serie de problemas adicionales. Se abstuvo de mirar el reloj para no confirmar el punto de Lisa. En su lugar, ordenó enérgicamente: «Deprisa, chicas, nuestra tarea principal es vencer al tío Vasya». Las gemelas recibieron esta llamada con entusiasmo
y salieron del apartamento sin demora. Casualmente, en ese mismo momento, una vecina del fondo del pasillo también decidió abandonar su morada. Echó una mirada de reojo a las animadas niñas y luego dirigió su fría mirada hacia Santiago. En tono admonitorio comentó: «El comportamiento descontrolado de los niños habla de la irresponsabilidad de sus padres». Santiago sonrió y saludó. «Buenos días, Clara. Estamos encantados de verte». Las niñas se sumaron con sus alegres saludos. Lisa consideró que un simple deseo de buena salud era insuficiente y añadió: «Esta noche papá y yo iremos al zoológico». Clara respondió con el mismo tono altivo: «Muy bien». Luego levantó los ojos hacia el techo del ascensor, recordando tal vez un anuncio de su infancia. «Mis padres solían llevarme al teatro», dice. «Se esforzaron por inculcarme el amor por las artes desde pequeña. No entiendo cómo un zoológico es mejor que el teatro». Santiago dedujo fácilmente que la pregunta iba dirigida a él. Sin dudarlo, respondió a Clara: «Interactuar con animales también es beneficioso para el desarrollo de los niños. Esos contactos fomentan el amor por nuestros hermanos menores y por la naturaleza en general». El ascensor se detuvo y sus puertas se abrieron con un chirrido, permitiendo la salida de Clara. Parecía ansiosa por entablar un debate y pronunció la trillada frase que se suele utilizar cuando no se tiene nada sustancial que decir. Santiago se volvió y afirmó con calma: «De momento no tengo nada que añadir, porque nuestro irritable tío Vaz ya está a punto de cerrar las puertas de la guardería». Este soliloquio fue pronunciado con voz distorsionada, y las niñas volvieron a quedarse embelesadas. «Papá, eres muy bueno en esto, como Carabas Barabas del cuento de Pinocho». Clara se quedó boquiabierta. Como verdadera conocedora de las artes, estaba asombrada por las dotes interpretativas de Santiago. Murmuró incrédula: «Creo que esa frase se parece al lobo, ¿no?». La cajera del teatro no especificó a qué lobo le recordaba, pero era evidente que apreciaba la improvisada actuación de Santiago. Después de todo, este malvado personaje podría ser una analogía adecuada. Presente en muchos cuentos de hadas, varía mucho, dejando a su vecino en la contemplación. Toda la familia Lialin se instaló en el coche, que el cabeza de familia había dejado cuidadosamente la noche anterior en el aparcamiento junto a la entrada. El trayecto hasta la guardería de romántico nombre Arco Iris duró exactamente 3 minutos. El hosco conserje ya estaba cerrando las puertas, pero Lisa corrió hacia el control de paso. «Tío Vaya, espera, por favor». La niña se coló por el estrecho hueco y llamó a su hermana. «Vika, date prisa, mueve esas piernas». Papá continúa: «Nos las arreglaremos solos». Mientras Santiago observaba a sus hijas, cogidas de la mano, paseando por el camino hacia el edificio principal, le invadió un sentimiento de cariño. Pensó: «Qué rápido están creciendo nuestras niñas. Es una pena que Diana no esté aquí para presenciarlo». Sus sombríos pensamientos fueron interrumpidos por un desagradable chirrido metálico. El tío Vaya estaba asegurando las puertas a su peculiar manera, envolviendo las hojas con una cadena de hierro. Al observar la expresión sorprendida de Santiago, el conserje comentó crípticamente: «Esta es la última vez, ahora me siento generoso, pero la próxima vez no te dejaré entrar. Tenemos las mismas normas para todos. No hago excepciones con los infractores crónicos». Santiago no estaba dispuesto a discutir con el tío Vaya, sobre todo porque el reloj marcaba los segundos y los minutos. Solo en el aparcamiento cercano a la oficina echó un vistazo nervioso a la esfera de flamante reloj que su padre le había regalado recientemente por su 30º cumpleaños. «Bueno, llegué 7 minutos tarde. Ahora el jefe expresará su descontento», se lamentó Santiago internamente. Últimamente se había dado cuenta de que, durante las interacciones con su jefe, experimentaba inexplicables dolores de muelas. Perplejo, incluso consultó a un dentista conocido, que se rió y comentó: «Sus dientes darían envidia a cualquiera». El dolor es una forma de reacción negativa, parecida a una alegría. Santiago tuvo que creer en la palabra del especialista. Aunque su jefe, Efim, era un hombre afable que nunca provocaba emociones negativas en Lialin, Santiago llevaba 9 años trabajando en la empresa. Como uno de los empleados con más experiencia, la dirección le confió el área más crítica.
el mantenimiento técnico de varias empresas importantes. A partir de la complejidad del trabajo de ingeniero de mantenimiento, a Lialin le convenía por dos razones principales. En primer lugar, le proporcionaba unos ingresos respetables y en segundo, le ofrecía un horario de trabajo cómodo. El jefe solía pasar por alto la impuntualidad sistemática de su subordinado, pues era consciente de los problemas de la vida personal de Santiago. A Efim no le gustaría quedarse solo con dos hijas pequeñas entre manos, por lo que él y todo el unido equipo hacían todo lo posible por ayudar al padre soltero. Solo de vez en cuando, como medida preventiva, el supervisor le recordaba a su subordinado: Santiago Lialin, entiendo que es duro para ti e intento ponerme en tu lugar, pero al menos intenta no ser demasiado audaz, limítate a llegar a tiempo. Eso es lo más importante para mí, tener clientes satisfechos. Haz lo que quieras, siempre que los clientes estén contentos. A pesar de los esfuerzos de Santiago, no conseguía mantener un horario matutino constante. Era una cosa u otra, una emergencia menor. A escala doméstica, tenía la persistente sensación de que hoy, una vez más, corría el riesgo de meterse en problemas. Sin embargo, Santiago ni siquiera había llegado a su departamento cuando sonó su teléfono móvil. La pantalla mostraba una serie de dígitos familiares y el joven susurró resignado: Esta vez el jefe me va a interrogar a fondo. Efim ordenó secamente a Santiago: Ven a mi despacho inmediatamente. Con el corazón encogido, Lialin entró en la recepción. La secretaria señaló hacia el despacho del jefe. Efim estaba absorto en unos documentos, pero apartó momentáneamente la mirada. Santiago, para mí eres como el holandés errante. Decido atraparte y desapareces como un fantasma, comentó con un toque de humor. Santiago imploró: Jefe, por favor. Efim interrumpió: Sabes que tengo circunstancias especiales. ¿Cuánto tiempo vas a seguir utilizando esta excusa? Encontrarías una buena mujer, te casarías y todos tus problemas desaparecerían. Tendrías una hija y una compañera de vida con la que compartir consejos. Gracias por eso, por cierto, pero no tengo tiempo para romances. Y mis hijas son maduras para su edad. Empezarán la escuela en otoño, lo que hará las cosas más fáciles. Ahora, siéntate en el escritorio. Hay algo de verdad en tus piernas, y no creas que me estoy entrometiendo en tu vida personal. Es doloroso verte luchando solo. Santiago no esperaba un gesto tan generoso de su jefe, Efim. Gracias. Ni siquiera me atreví a soñar con una sorpresa así. Te garantizo que dentro de exactamente 48 horas recibirás un plan detallado de mi parte, le aseguró Santiago. Efim interrumpió impaciente. No hace falta que te des prisa con el plan. Discute los detalles con el cliente en persona. Presenta primero la lista de propuestas. Tú lo sabes mejor que yo. Eres el profesional en este campo. Lo que te digo es que eres el más adecuado para este trabajo. Cuando Santiago agarró el pomo de la puerta, Efim soltó una carcajada inesperada. Espera, Santiago, tienes un apellido tan memorable que no solo es bueno, sino que da en el clavo, exactamente como la leyenda. ¿Te tomaban el pelo en el colegio por eso? Santiago sintió que se ruborizaba, pero respondió con seguridad. Tenían demasiado miedo como para burlarse de mí. Mi padre era el duro, era el jefe del departamento de policía del distrito, y más tarde del cuerpo de policía. Era un tipo duro. La expresión de Efim cambió bruscamente y miró a Santiago con respeto. No te entretengo más, buena suerte. Santiago salió del despacho del jefe y respiró aliviado. Colocó distraídamente la carpeta con los documentos en su maletín y se dirigió a su departamento para avisar a sus compañeros de la llegada de Klim. Klim levantó perezosamente la mano en señal de saludo como amigo y camarada, pero estaba demasiado absorto en la comida para hablar coherentemente. Santiago le puso una mano pesada en el hombro. Una vez más, te pones a masticar en tu mesa y las migas se esparcen por toda la oficina. Klim le miró con un deje de acusación. ¿Intentas molestarme a propósito esta mañana? Santiago aclaró. No, estoy realmente preocupado por tu salud. Muy bien, perdona por primera vez. El jefe te estaba buscando desde la mañana. ¿Eres consciente de que ya lo he conseguido? Me marcó y me envió a una misión de 2 días. Klim incluso saltó en el acto. Caramba, algunos tienen suerte, ¿eh? Y aquí te sientas durante días, solo para no estropear por completo.
A veces necesitas darte un poco de aire fresco. Muy bien, me voy. Estaré en contacto. Clint volvió a hacer un gesto indefinido con la mano y hundió los dientes en lo que estaba envuelto en una servilleta blanca, emitiendo un ramillete de aromas gastronómicos. Santiago ofreció otro consejo útil a su amigo. Clint, deberías abusar menos de esa comida, es perjudicial. Pero está deliciosa. Santiago sabía que discutir con un amigo no tenía sentido, así que decidió no perder el tiempo en vano y salió corriendo por la puerta. Su imaginación ya estaba dibujando cómo disfrutar de un día con el máximo provecho, pero sus fantasías se vieron interrumpidas por una desconocida que se quedó atascada en el torniquete de la entrada. Como un verdadero caballero, Santiago ayudó a la joven a lidiar con el revoltoso artefacto. En agradecimiento, ella le dedicó una encantadora sonrisa. Muchas gracias. Si no fuera por ti, habría tenido que quedarme cautiva hasta la noche. Santiago murmuró. No habría llegado a eso. Nuestro guardia es un verdadero profesional y salva a los que no pueden pasar la prueba de acceso. Cortejar mujeres no estaba en la agenda del joven, así que se apresuró hacia la salida, lanzando fugaces miradas a aquella peculiar persona. En su mente brilló el pensamiento. En el siglo XXI, algunos no pueden manejar un dispositivo tan primitivo como un torniquete. Luego pensó que la chica podría ser del campo, por lo que no podría orientarse, pero el aspecto de la mujer con la que se encontró accidentalmente no le causó ninguna impresión, y pronto se olvidó por completo de ella. Todo lo ajeno pasó a un segundo plano y trató de sintonizar de antemano una onda positiva. Para un hombre que cría sin ayuda a 2 hijas, 2 fines de semana parecían un lujo. Solo quedaba utilizar correctamente este regalo del jefe. El ambiente se estropeó un poco cuando Santiago entró cerca del ascensor. Vio a la inflexible Clara, olvidando que ya se habían visto por la mañana. Exclamó alegremente, «Salud, vecina». Ella le dirigió una mirada penetrante y luego sacudió la cabeza con desaprobación. «Ya nos habíamos saludado tú y yo, y fue hace menos de 1 hora, tan joven y con tan poca memoria». Aunque tales fenómenos ocurren a menudo con los que beben algo más fuerte que el café por la mañana. Sí, hoy ha quedado claro de inmediato lo que el vecino sospechaba de él. Cuando lo comprendió, quiso mandar lejos a esa vieja chismosa, pero se contuvo para no ser extremadamente grosero y dijo con un tono intencionadamente alegre, «No juzgues a los demás por ti misma, Clara». El ascensor se detuvo con estrépito, pero el deseo de subir a su piso en compañía de la desagradable vecina desapareció. Incluso pensarlo provocó una tormenta de protestas en su alma sensible, y todo un escuadrón de escalofríos recorrió su espina dorsal. Por lo tanto, Santiago decidió ir a pie. Superó el primer tramo de escaleras en apenas un par de segundos. Clara tuvo tiempo suficiente para comprender el significado de las últimas palabras pronunciadas por el joven vecino. Ya había conseguido entrar en el ascensor y desde allí gritó a toda la entrada. «¿Qué insinúas? ¿Me has llamado borracha? ¿Enferma e incapaz de ser tu madre? Esto es un insulto, fíjate lo que te digo, me quejaré de ti». Santiago subió corriendo las escaleras y heredó algún motivo desenfadado. La pequeña venganza de la vecina rencorosa le levantó un poco el ánimo, pero no le dio tiempo a entrar en el apartamento cuando su teléfono móvil le recordó que el hombre moderno tal vez incluso se volviera invisible durante un rato. Llamó el padre. «Santiago, te has olvidado por completo de mi existencia. No te importa si tu padre está vivo o ya partido». Constantin, a lo largo de los años de trabajo en asuntos internos, se acostumbró a exigir obediencia incondicional a los subordinados, haciendo cumplir la misma orden. Incluso después de retirarse como coronel, no pudo desprenderse de este hábito. Aunque cada vez que Santiago le pedía a su padre que bajara el tono, esta vez también lo hizo con calma. «Papá, no me montes. Sé perfectamente que tengo demasiadas cosas que hacer». Papá solo bajó un poco la presión y refunfuñó. «¿Qué vas a tener que hacer? Estás todo el día encerrado en tu despacho delante del ordenador. ¿Ese es el trabajo de un hombre de verdad?» «Papá, como siempre tienes razón. Un hombre de verdad debe correr por los áticos y atrapar bandidos». Constantin disfrutó de la broma y se rió. «Santiago, tienes una manera de darle tu propio giro a las cosas.
Pero gracias, me ha alegrado el día. ¿Por qué te llamo? No sé, ¿serías tan amable de contarme tu secreto? Hay una nueva adición a mi casa, mi Nadia. Ha sido madre hace poco. Se oían arcadas. ¿Qué pasa? ¿Que Nadia es esto otra vez? La misteriosa risa del anciano resonó. Nadia, esta es mi cabra joven. La compré el año pasado en el pueblo vecino, casi por una canción. Dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal, creí que te habías casado. Bueno, es una buena idea, tendré que pensarlo. Después de todo, cuando un hombre acaba de pasar los 60, aún puede hacer feliz a una mujer. Siguieron las mismas risas características, y entonces Constantin dijo muy serio: Bueno, basta de bromas, hijo. Se me está haciendo aburrido estar aquí solo. Me vendría con las nietas el fin de semana. Estaría bien, ¿no? Consideraremos tu invitación, papá. Creo que las niñas estarían encantadas con la perspectiva de mimar a un niño pequeño, aparte de la cabrita. Tengo otra sorpresa para ellas, y también para ti. He preparado un agradable regalo. La voz de Constantin resonaba con tanta nostalgia que Santiago se sintió un poco inquieto. Pensó que últimamente visitaba poco a su padre, sobre todo en los últimos tiempos. Papá, lo intentaré. No te prometo que iremos a visitarte. Estaré deseando verte. El padre desconectó primero. Santiago seguía con el auricular pegado a la oreja. Tras unos minutos de contemplación, llegó a una conclusión filosófica. La vida es una cosa extraña. Nos apresuramos, nos esforzamos por cambiar un montón de cosas, y en este ajetreo nos olvidamos de los que nos quieren. Su padre fue la máxima autoridad para Santiago desde la infancia. Su retrato, enmarcado con esmero, adornaba siempre el escritorio del programador. El joven guiñó un ojo a la imagen de la foto y susurró en voz baja: Aguanta, papá, saldremos adelante, tú y yo, seguro. Pero primero tengo que familiarizarme con este montón de papeles. Santiago extrajo con cautela una carpeta del maletín que el jefe le había entregado por la mañana. Empezó a hojear las páginas, llenas de letra ilegible. El contenido de los documentos le desconcertaba y a menudo exclamaba: ¡qué tontería! Me pregunto si la persona que ha escrito esto tiene la más mínima idea de programación. Estas notas parecen de alguien que no está bien de la cabeza. Amigo, con este trabajo se podría decir que el jefe me puso en un aprieto. Le llegó a la mente la imagen de su padre y resonó su frase de cabecera: Hijo, recuerda, las órdenes de arriba no se discuten. Muchas veces los Lialin discutieron sobre este asunto hasta la saciedad, pero Constantin siempre defendía sus argumentos. Decía: si cada uno hace lo que quiere, no habrá orden. Por eso el país se desmoronó en los años 90 y no podemos permitir que se repita esa tragedia. Todos los contraargumentos del norte eran débiles frente a este hecho probado por el tiempo. Aunque él mismo recordaba vagamente aquella época, había hechos innegables que confirmaban que aquellos años convulsos habían dejado huella en su familia. Constantin nació y creció en un asentamiento considerado una gran aldea. Su padre, Andrei, era respetado por los aldeanos porque durante más de un cuarto de siglo desempeñó las funciones de oficial de comisaría. A menudo ponía fin a los delitos, lo que le valía el elogio de sus superiores. Pero lo que más impresionaba al pequeño Constantin era el revólver en la funda que su padre sujetaba con esmero. Rico en imaginación, el niño pintaba las escenas más emocionantes de lucha contra los delincuentes, y Constantin compartía con entusiasmo estas historias que él mismo había inventado con sus amigos de la escuela. El chico creía tanto en sus fantasías que un día describió en una redacción cómo su padre detuvo él solo a toda una banda. La profesora alabó la capacidad creativa del chico y le puso una nota alta. Decidió disuadir a Constantin del engaño y leyó la redacción del niño a toda la clase. Pero los compañeros escucharon la historia con la boca abierta. Cuando la profesora cerró el cuaderno, una de las niñas dijo: Vaya, casi como un guión para una serie de detectives, gran trabajo. Ella esperaba una reacción completamente distinta. Esperaba que los compañeros condenaran al mentiroso. Pero todos elogiaron a Constantin Lialin. Sobre todo, a la profesora le enfureció el hecho de que Galina, una alumna excelente y una figura pública, se pusiera del lado del mentiroso. La profesora decidió decir lo que pensaba al respecto.
Llewellyn y Conan Doyle Starostina, ¿no se les ocurre nada más insensato? ¿Acaso puedes comparar a un clásico del género detectivesco con un banal mentiroso que utiliza tan a la ligera el nombre de su padre? Galina, te has superado a ti misma. Eugenia Lvovna siempre hizo hincapié en la presencia de la invención artística en la literatura. Incluso los escritores famosos emplean activamente esta técnica. Por cierto, Sherlock Holmes es un personaje de ficción, aunque tenía un prototipo. La profesora no dejó terminar Starostina. No parlotees, Starostina, y no trates de defender a Llewellyn. Eugenia Lvovna no se rendía fácilmente. Llamó al padre de Konstantin a la escuela para una conversación seria. Andrei escuchó pacientemente todas las quejas de la profesora de clase. Entonces, inesperadamente para ella, preguntó: ¿Puedo ver la composición de mi hijo? Andrei leyó con interés la composición. ¿Y qué es lo que no le satisface? Konstantin no tiene errores y está muy bien escrita, no entiendo sus objeciones. Eugenia Lvovna se puso nerviosa porque, una vez más, se había equivocado en sus suposiciones. Levantó la voz, observó. Por supuesto, comprendo tus sentimientos paternales, pero aquí no hay ni una palabra de verdad. ¿Y de dónde sacas eso? Esta pregunta dejó a la profesora perpleja. La mujer parpadeaba a menudo y murmuraba: pero lo que escribió tu hijo simplemente no puede ser. Eugenia Lvovna, ¿cómo puedes juzgar algo de lo que no tienes ni idea? Y por cierto, permíteme señalar que no debes cortar las alas a un niño cuando está despegando. No hay que apagar su entusiasmo. Creo que es más importante no disuadir a los niños de soñar. Sobre su hijo y los niños en general, Andrei creía que un maestro debía comprender el alma de los niños. ¿Y tú? Andrei pensó que no tenía sentido seguir hablando con la profesora. Sin despedirse, salió del aula. Eugenia Lvovna murmuró furiosa: pero esta familia no se saldrá con la suya. Estos Llewellyn, no voy a dejarlo así. No ha visto lo último de mí. Después de aquel incidente, la profesora empezó a meterse con Konstantin sin motivo aparente. Sus críticas diarias habían agriado tanto la vida del chico que una vez declaró: no quiero ir a este colegio. Andrei trató de tranquilizar al adolescente. Konstantin, eres un hombre joven, contrólate. Intentaré volver a hablar con tu profesora. Pero el chico replicó: tú no, papá, eso solo empeorará las cosas. Ya lo he pensado, es mejor que me ayudes a cambiar de escuela. En nuestro pueblo solo hay una escuela. Andrei cedió y pidió al director de la escuela del Hovka, con quien estaba muy familiarizado, que matriculara allí a su hijo. Una semana después, su hijo fue trasladado a esta institución educativa. Suspirando, Starostina, una compañera de estudios, advirtió a Konstantin: no pienses que me he ido por tu culpa, es que siempre he estado a favor de la justicia. En otoño y primavera, los adolescentes iban en bicicleta a la escuela del Hovka, y cuando hacía mal tiempo o en invierno, el padre de Konstantin los llevaba en coche a su lugar de estudio. Andrei repetía a menudo el proverbio: sin pena la tía compró un cerdo. Este dicho era apropiado porque en aquella época, en el decadente occidente, los jóvenes luchaban activamente contra la justicia. Este espíritu de lucha se fue filtrando poco a poco a través del telón de acero hasta llegar al país del socialismo triunfante. Por ello, muchos representantes de la generación más joven intentaron, incluso desde el banco de la escuela, utilizar este método poco convencional para demostrar su punto de vista a sus mayores. Sin embargo, con el tiempo, el espíritu de lucha fue decayendo y Konstantin y Galina hicieron planes bastante realistas para la vida adulta. Tras completar con éxito el programa de 10 años, los amigos tomaron caminos separados. Galina se matriculó en el Departamento de Tecnología Química de la universidad, mientras que Konstantin decidió continuar la noble labor de su padre. Tras terminar la escuela de policía, fue destinado a su ciudad natal. Durante casi 3 años, trabajó como oficial de comisaría en la misma Olhovka donde había estudiado. Le gustaba estar allí, pero no estaba satisfecho con la escala, así que decidió consultar a su padre. Papá, respeto mucho cualquier profesión, pero quiero realizarme plenamente. Andrei no tenía otra cosa que sugerir a su hijo. Si no te sientes satisfecho como agente de comisaría. Al matricularse en academia cuando su edad aún se lo permitía, ese mismo otoño, Konstantin ingresó en un centro de enseñanza superior. Tras graduarse en academia, su carrera despegó espectacularmente.
Al principio fue nombrado subjefe de una de las divisiones regionales y más tarde pasó a dirigirla. Si en el trabajo el capitán Lialin destacaba, en su vida personal había un vacío importante. A los 30 años frecuentaba las reuniones de solteros. Sus padres le decían constantemente: «Constantín, seguirás casado con tu trabajo». Si no fuera por eso, él solía convertirlo todo en una broma, alegando falta de tiempo y prediciendo que ninguna mujer querría compartir con él su trabajo. Sin embargo, surgió una chica atrevida, su antigua compañera de colegio, Galina Starostina. También era soltera, pues consideraba su trabajo primordial. Pero a medida que se hacían mayores, los valores cambiaban, y Galina se dio cuenta con sorpresa de que, para una mujer, la felicidad personal era, después de todo, más importante. Sin embargo, como todas sus amigas ya estaban casadas y algunas incluso se habían divorciado, Galina sufría de soledad por las tardes y en vacaciones. Cuando se encontraron por casualidad en los grandes almacenes del centro regional, ella quiso hablar y recordar sus días de colegio. Constantín tomó el número de teléfono de Galina, prometiendo llamarla en cuanto tuviera un poco de tiempo libre. Galina esperaba ansiosa su llamada, pero Constantín no se presentó hasta 2 semanas después. Se disculpó y luego, riendo, dijo que, para que no surgieran más imprevistos, la invitaría enseguida a un restaurante. Pensó que estaría a gusto en un ambiente relajado. Galina aceptó sin vacilar. La joven no dudó. Más tarde, cuando ambos estaban constantemente ocupados, Constantín sugirió: «Galina, los dos somos adultos maduros, así que lo diré directamente. Vivamos juntos». Al ver que una sombra pasaba por su rostro, añadió: «Siento haberlo expresado con torpeza. No soy bueno con las palabras. No sé decir las cosas con belleza. Te pido que seas mi esposa». Galina aceptó. Un mes después se casaron y medio año más tarde se mudaron a un apartamento de 3 habitaciones. Aunque la vivienda era considerada departamental para una familia joven, esta circunstancia no tenía gran importancia para ellos. Poco después, la pareja tuvo su primer hijo, un niño llamado Santiago. Fue su primer viaje familiar en coche propio. Al principio, Santiago quería coger el tren, pero luego se imaginó tener que pasar casi medio día en la carretera y cambió de opinión sobre el medio de transporte. Como padre atento, tuvo en cuenta la edad de sus hijas y su mayor actividad. Sabía que sus hijas no podrían estarse quietas mucho tiempo y correrían por el vagón, molestando a los demás pasajeros. Pensó que, a pesar de los riesgos, sería más rápido viajar con sus propios medios. Cuando les dijo a sus hijas que irían a casa de su abuelo en su propio coche, Vika hizo una acrobacia de alegría. «¡Hurra! Vamos a casa del abuelo en el coche de papá». Lisa se tomó el inminente viaje con más calma e incluso le dio a su padre un consejo razonable. «Papá, deberías pasarte por el centro comercial, comprar un regalo para el abuelo. Al fin y al cabo no se puede ir de visita sin un regalo». El abuelo podría ofenderse. Se quedó pensando que Lisa sería una auténtica anfitriona, ya que había pasado por alto este importante momento en medio del ajetreo. Su hija se lo recordó. Volvió a recordar con tristeza a Diana, que tuvo un final tan prematuro debido a su propio descuido. Los recuerdos de su esposa, cuyo matrimonio solo había durado 3 años, siempre le dolían en el corazón. Pero este dolor se atenuaba con el tiempo. Lo más triste era que Santiago empezaba a darse cuenta, con los años, de que su breve matrimonio había sido un error. A menudo se sorprendía a sí mismo pensando que, tarde o temprano, se habrían separado de Diana porque eran demasiado diferentes. Tal vez fue la conciencia de este error lo que impidió a Santiago atreverse a hacer un segundo intento de encontrar su propia felicidad personal. En los 4 años y medio transcurridos desde que enviudó, solo se había atrevido a mantener una relación sentimental una vez con una compañera de trabajo. Pero la perspectiva terrenal de Ana sobre la vida familiar le desilusionó rápidamente. Personalmente, no creo en los cuentos de hadas sobre el amor. Todo está inventado para tontos ingenuos que necesitan igualar la curva demográfica. Ana se había olvidado momentáneamente de los niños, pero de hecho, los niños son el principal estímulo para crear y mantener una familia. Escuchó el comentario desdeñoso y resopló: «Para tu información, muchas parejas se niegan por completo a tener hijos, y tal decisión tiene muchas ventajas». Ana quiso seguir desarrollando esta idea,
pero él la silenció con una frase: «No me gustaría tener una compañera de vida como tú». Ana se sintió muy ofendida en ese momento, y Santiago se apresuró a cambiar el tema que acababa de empezar. La chica se sorprendió por el brusco cambio de humor de su admirador. Incluso le exigió una explicación sin entrar en detalles. Santiago le contestó con calma: «Ana, lo nuestro no va a funcionar. ¿Por qué no crees en el amor? Yo sí creo. A ti no te gustan los niños, pero yo tengo 2 hijas. Bueno, no tengo nada en contra de tus hijas. Podemos contratar a una institutriz. ¿Tu salario te lo permite? Mis hijas necesitan una madre». Se separaron para siempre, pero en el corazón del joven, tras el efímero romance, quedó un regusto desagradable. Por supuesto, Santiago no tenía intención de llevar una vida monástica, pero soñaba con conocer a una mujer sencilla y amable que pudiera convertirse en madre de las gemelas. A medida que las hijas crecían, este pensamiento visitaba cada vez con más frecuencia al solitario padre. Durante un viaje a una región vecina, decidió pasar el resto de su vida. Durante la primera mitad del viaje, las niñas se entretuvieron con juegos. Luego se cansaron de sus diversiones y se durmieron. Santiago respetó un límite mínimo de velocidad para no perturbar el sueño de las princesitas. Al final del viaje, estaba tan cansado que casi se cae cuando por fin salió del coche. Constantina estaba recibiendo a los invitados en la dirección de su pequeña, pero muy bien cuidada finca. Las nietas captaron de inmediato la atención del abuelo. Le bombardearon a preguntas. «Abuelo, ¿dónde está la cabrita? ¿Ya puede andar? ¿Podemos jugar con ella?» El coronel retirado se las arreglaba para responder a las preguntas, mientras al mismo tiempo ponía la mesa. Santiago observó estos preparativos y sus ojos se fueron cerrando poco a poco. Lo último que oyó fueron las palabras de su padre: «Lisa, Vika, dejen que su padre descanse un poco después del viaje. Pueden venir conmigo, veremos qué trama nuestra Borisa». Santiago pensó que su padre había elegido un hombre afortunado. Tras este pensamiento, se desconectó por completo de la realidad y se sumergió en un placentero medio sueño. Soñó con su madre, que había perecido trágicamente a manos de unos bandidos. Luego la imagen de Diana pasó por su mente. En su sueño, llegó a pensar que había algún oscuro secreto sobre los hombres del linaje Lialin, como si una maldición pesara sobre ellos, porque tanto su abuela como su madre encontraron una muerte prematura a una edad muy temprana. El mismo triste destino aguardaba a su esposa. No tuvo tiempo de pensar en ello cuando su padre le tocó ligeramente el hombro. «Santiago, basta de dormir. Es hora de merendar y relajarnos un poco después del viaje». «Sí, papá. Vámonos, pero primero déjame despertarme bien», dijo, tratando de salir de la dulce piscina de sueños. Murmuró: «Algún tipo de misticismo. Gracias, papá, por despertarme. He tenido un sueño muy raro. Y adivina qué o a quién he visto». Su padre, divertido, preguntó: «¿A quién has visto, Santiago?» «Primero fue a la abuela a la que apareció en mi sueño, luego mamá. Un poco espeluznante en realidad, ni siquiera había pensado en ellas. Ya sabes, los viejos dicen que los difuntos nos visitan en sueños. Probablemente un cambio en el tiempo. Va a llover, lo anuncian en la tele. Mi barómetro coincide». Constantin señaló un aparato en la pared que parecía una brújula. Santiago se levantó del sillón donde había sucumbido al sueño para volver en sí. El hombre comenzó a estirar activamente sus rígidas articulaciones, compartiendo sus sentimientos con su padre en el proceso. No creía que fuera a ser tan duro. Soportaré este viaje. Nada extraordinario, estás conduciendo por la ciudad. 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Aunque me preocupan un poco los viajes más largos, tienes más experiencia que yo». Constantin estaba dispuesto a contarle a su hijo los retos de la agricultura, pero visiblemente preocupado preguntó: «¿Dónde están las niñas? No podemos dejarlas solas, podrían hacer travesuras». El Lialin mayor sonrió. «No añadiré miedo innecesario. Están bajo la fiable vigilancia de la familia Lialin. Vamos, te mostraré el entretenimiento que hemos ideado». Santiago siguió a su padre por los sinuosos pasadizos. Su padre siempre le sorprendía con su creatividad. Cuando decidió hacerse agricultor tras los tumultuosos años en la policía, Santiago se burló de él.
Papá, no podrás vivir en el pueblo. Y una vida tranquila y mesurada no es tu estilo. Si quieres ofenderte, adelante. Cree lo que quieras, pero no creo que lo consigas como granjero. Constantin no intentó demostrar nada. Yo mismo tengo algunas dudas, pero esperemos a ver. Desde su último lugar de servicio, el coronel retirado se dirigió directamente a su tierra natal. Traspasó su apartamento en el centro regional a su hijo, diciéndole: «Eres joven, te conviene más vivir en la ciudad. Yo me buscaré un refugio en el pueblo. Allí se está cómodo y tranquilo». Es cierto, no queda mucho del gran pueblo en el que crecí. La casa familiar estaba en tal estado que daba miedo incluso entrar. Constantin se afligió un poco y fue a pedir consejo a las autoridades locales. Los funcionarios se mostraron comprensivos con el oficial jubilado y prometieron ayudarle en todo lo posible. Le asignaron un terreno cerca de la casa de su padrastro. A partir de ahí, todo fue como la seda. El hombre arregló la casa y construyó 2 pequeños graneros. Gastó todos sus ahorros en estas transformaciones, pero no se arrepintió. Cuando su hijo se ofreció a enviarle dinero, él dijo con firmeza: «Gracias, Santiago, por tu ofrecimiento, pero me las arreglaré solo. Me dedicaré a la agricultura, a ver cómo me va». Constantin empezó con unos cuantos consejos, ya que tenía experiencia con estos animales. Un poco más tarde, decidió ampliar su granja y compró 2 cabras. El año pasado, adquirió una cabra más, que más tarde le regaló un cabrito llamado Boris. Como antiguos agentes de la ley, los Lialin no podían permitir la presencia de personas anónimas en sus instalaciones. Por eso, todo, incluidos los conejos, las gallinas y las cabras, tenían apodos personales. Al oír los alegres gritos de sus hijas a lo lejos, Santiago se dirigió hacia la puerta de su pequeña pero bien cuidada finca. Al oír estos sonidos, Constantin susurró: «Espera, no te apresures, ven aquí. Echa un vistazo a lo que están haciendo». Las hermanas se turnaban para guiar a una cabrita en una patineta infantil. Mientras tanto, 3 cabras adultas observaban el espectáculo. Daba la impresión de que tanto Milka como Katya estaban ansiosas por intentarlo. Los hombres intercambiaron miradas. El padre preguntó: «Confiesa, ¿fuiste tú quien urdió estos planes?» ¿Qué es lo que dices?», rió el abuelo, claramente orgulloso de esta conclusión. Pero su momento de gloria duró poco, ya que su hijo preguntó: «Si no he entendido mal, ¿esta es tu sorpresa? Además de la cabra, ¿has decidido regalarles patinetas?». El coronel sonrió. «Exacto. ¿Hay algo malo con mi regalo? Los tenemos por toda la ciudad. Todos los pequeños montan en estos artilugios». Papá intervino. «Por cierto, ¿me ibas a dar una sorpresa?». Constantin miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que no había nadie a su alcance. Luego se asomó cautelosamente por la esquina. «Constantin, ¿dónde te has metido?», dijo una agradable voz femenina. «Aquí estoy, Zinaida», respondió Constantin. «He decidido arreglar un poco el granero». Santiago apenas tuvo tiempo de parpadear antes de ver a la atractiva joven. Su pelo rojizo estaba fuertemente trenzado y sus mejillas mostraban un saludable rubor. Por un momento, Santiago sintió que había retrocedido en el tiempo, porque la tal Zinaida no tenía nada de mujer moderna. El joven quedó desconcertado, pero la sonrisa abierta de ella le tranquilizó y le tendió la mano. «Zinaida, te imaginaba completamente diferente», admitió. Zinaida dejó escapar un sonido parecido a una risita. Creía que todos eran muy modernos, sobre todo los informáticos. No solo en la ciudad, también nos visitan a nosotros. Nos instalaron un programa en la oficina de correos. ¿Y qué te impresionó de ese tipo, Zinaida? Ella le miró con una pizca de curiosidad. Le contó todo tipo de historias e incluso se inventó una discoteca. Es una pena que se fuera al día siguiente. Santiago empezó a mirar a su alrededor, esperando ver a su padre. Ya se había dado cuenta de que el anciano tenía algo en mente y estaba ansioso por expresar lo que pensaba al respecto. Zinaida permaneció junto al granero, donde papá había dispuesto una residencia para las cabras. Cambió de tema. «Tienes unas chicas maravillosas, si no te importa que pregunte». Mamá se sentó irritada. «No tenemos madre, falleció». Se le humedecieron los ojos. Zinaida los abrió mucho. «Lo siento,
¿Quieres contarme cómo ocurrió? Santiago sintió que una pregunta más y sería descortés con Zinaida. Después de todo, ni siquiera sus amigos más íntimos se habían atrevido a inmiscuirse en su alma con tanta audacia. Afortunadamente, Constantin llegó justo a tiempo. «Bueno, ¿has tenido la oportunidad de conocer a los jóvenes?», dijo. «Es hora de cenar. Niñas, dejen en paz a Boris, entren». Lisa agarró a la cabra y tiró de ella hacia el establo. Refunfuñó tras su hermana. «No es justo, yo también quiero mantener a la cabrita. ¿Crees que por ser mayor lo tienes todo?» ¿Por qué te quejas todo el tiempo? Acordamos que nos turnaríamos para cuidar de Boris», replicó Vika, presintiendo que se avecinaba una discusión. Santiago vio la inminente disputa y decidió hacer entrar en razón a sus hijas de inmediato. «Basta ya. Si siguen discutiendo, mañana el abuelo no las dejará jugar con las patinetas, les advierto». Lisa entornó los ojos con astucia. «Papá, solo intentas asustarnos. Los regalos son para siempre». Santiago volvió a maravillarse de la astucia de su hija mayor. La cena transcurrió en un ambiente agradable. Zinaida se sentía como en casa en la casa de su padre, correteando entre la mesa y la cocina. Santiago se dio cuenta de que había preparado muchos platillos sencillos pero deliciosos. Sintió una punzada de culpabilidad por haber sido grosero con aquella mujer. Deseoso de enmendar su error, estableció conversación con la joven sobre la vida rural. «En mi juventud yo también soñaba con escapar a la ciudad. Mis padres estaban muy enfermos y no podía dejarlos. Conseguí un trabajo en correos y me acostumbré. Pero en el pueblo alguien tiene que quedarse», cuenta Zinaida. «Un inconveniente aquí es que hay muy pocos hombres», añadió, mirando todas las conclusiones con disimulada esperanza. Sin embargo, él fingió no darse cuenta de esta expresiva mirada, ya que la cena familiar se había prolongado. Santiago tuvo que acompañar a Zinaida a casa. Vio el brillo triunfante en los ojos de su padre cuando regresó de su paseo vespertino. Santiago se enfrentó a Constantin. «Padre, al menos podrías haberme avisado. No soy un niño para que me prepare semejantes trucos», reprendió. El mayor de los Lealin se unió a la refriega. «¿Y qué tiene de malo Zinaida? Es una buena mujer, no contaminada por la vida de la ciudad. Eres demasiado exigente, acabarás solo». Al padre le temblaba la voz y tenía un aspecto lamentable. Abrazó a su hijo. «Perdóname, hijo, pero es una mujer encantadora. Solo que no es de mi gusto. Eres un hombre y deberías entender que me atraen mujeres completamente diferentes». «Te entiendo, solo quería ayudarte. Temo, hijo mío, que repitas mi destino». De acuerdo, hablaremos de eso mañana, cuando tengamos tiempo. Ya es hora de dormir», dijo Constantin. Santiago observó cómo su padre se iba a su cuarto y contempló durante largo rato el retrato de su madre. Santiago era muy joven cuando murió Galina. Su padre le había contado los detalles de esta tragedia familiar mientras estudiaba en el instituto. Galina fue una de las primeras empresarias que decidió vivir según las nuevas reglas. Sabía que, según estas normas, tenía que dar una parte de las ganancias a quienes le proporcionaban protección. Pero creía que la posición de su marido era una garantía fiable para ella. Por lo tanto, se negó categóricamente a cumplir esa condición. Esta audacia no le fue perdonada y murió en el rellano cercano al apartamento. Su marido y su hijo oyeron extraños estruendos, pero cuando corrieron al rellano ya era demasiado tarde. Galina murió en brazos de su marido. Antes de morir, consiguió decir: «Constantin, cuídate y cuida de nuestro hijo». Los delincuentes fueron capturados más tarde y condenados a una larga pena. La familia Lealin sufrió una pérdida irreparable. Pasó casi un cuarto de siglo, pero Constantin nunca se recuperó. No podía imaginarse a otra mujer a su lado. Los 2 días pasados en casa del abuelo pasaron volando. Por un momento, las chicas quedaron tan prendadas de la vida rústica que no querían volver a casa. El día antes de su partida, Lisa lanzó su caña de pescar. «Papá, dijiste que ya éramos mayores con Vika», dijo. «Te diste cuenta de nuestros trucos, pero ya somos mayores. Pronto empezaremos el colegio. ¿No podemos quedarnos un poco más con el abuelo?» «No, cariño, no pueden. Es porque el abuelo se está haciendo mayor y no puede arreglársela solo. Papá y ustedes tienen que volver a casa».
Ustedes tienen que ir a la guardería y yo tengo que ir a trabajar, pero volveremos a casa del abuelo en verano. Para entonces el pequeño Boris ya habrá crecido, prometió Santiago, y esta seguridad reconfortó un poco a las niñas. Oyó a las hermanas cuchichear sobre la costura de un hermoso traje para la cabra, que acabaría actuando en el circo. Las cortas vacaciones tuvieron un efecto positivo en la moral del joven padre. Santiago se sintió revitalizado. El lunes por la mañana, mientras subía tranquilamente a su despacho, Klim enarcó una ceja. ¿Va todo bien?, preguntó Klim. Sí, ¿por qué haces una pregunta tan extraña?, respondió Santiago. Porque hoy ha llegado puntual. Creía que algo había cambiado durante el viaje, dijo Klim, sentándose a su lado. No estás lejos de la verdad. Papá decidió cuidar de mí y organizó una pequeña búsqueda de pareja. Encontró una novia adecuada en el pueblo, y tuve que ser cortés con ella toda la noche. Klim respondió con entusiasmo. Enhorabuena, te han convencido, ¿verdad? El problema es que estoy acostumbrado a esta vida en la que todo es claro y directo. Por un lado, tienes razón, pero por otro, sin mujeres, este mundo no es interesante. Klim se burló de él. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita? ¿No crees que te consume demasiado el trabajo? Santiago le miró a los ojos y contestó. No te lo vas a creer, pero fue ayer, aunque difícilmente puedo llamarlo una cita propiamente dicha. Klim se rió entre dientes. Veo que no estás acostumbrado. Tu insaciable estómago me lo recuerda. Santiago replicó. Bueno, podría ser mi corazón o mi estómago, pero quién sabe. En cualquier caso, me estás distrayendo del tema principal. Klim indagó. ¿También te habló de sí misma? No, respondió Santiago. Preguntó cómo llegar al despacho del director. La acompañé hasta allí y luego di una vuelta con ella. Me pareció un buen comienzo. Klim quedó impresionado y comentó. No suena mal para empezar. Mientras Santiago continuaba su relato, Klim interrumpió. Déjame adivinar, ¿te dejó su número de teléfono? No, respondió Santiago. Mencionó que había perdido el móvil hace poco y que aún no se había comprado uno nuevo. Klim concluyó. Así que te dejó una oportunidad abierta. Eres incorregible, rió Santiago, dándole una palmada en el hombro a su amigo. Creo que he caído en una trampa tendida por un entusiasta del divorcio. Klim le tranquilizó. No te enfades, solo estoy preocupado por ti. Eres tan confiado que cualquiera puede engañarte fácilmente. Santiago agradeció la preocupación de Klim, pero ya estaba inmerso en sus pensamientos. El breve descanso había sido beneficioso para él. Mientras caminaba tranquilamente de vuelta a su despacho, meditaba sobre las posibilidades. Cuando el hambre aprieta, uno se vuelve irritable e incluso se enfada. Si le cuesta levantarse de la silla, puedo llevarle un tentempié a su despacho, le ofreció Klim. Santiago hizo un gesto despectivo con las manos. Gracias, Klim, pero no hace falta que te molestes. Imagínate el olor que quedará en la oficina, incluso después de un ligero tentempié. Quiero dejar una impresión positiva en el cliente. Vale la pena soportar un poco de incomodidad por eso. Santiago volvió a sumergirse en el examen de los documentos. El cliente llegó justo a tiempo. Durante aproximadamente una hora hablaron del nuevo proyecto. Entonces el visitante sugirió. Santiago, creo que sería mejor que vieras las cosas in situ. Hay ciertos matices, peculiaridades arquitectónicas del edificio que alquila nuestra empresa. Creo que es importante tenerlas en cuenta. Santiago consideró razonable la sugerencia del cliente y accedió a visitar el lugar, una pequeña plaza cerca a la oficina. Se fijó en una joven que coincidía con la descripción de la conocida de Klim. El pensamiento cruzó su mente. Eso es lo que el amor hace a la gente. Pobre chica, esperando a su amado, sin ser consciente de ello. Santiago incluso pensó en llamar a Klim, pero decidió no hacerlo. No sería apropiado entablar conversaciones personales con un cliente presente. Pensó, se lo diré más tarde cuando vuelva, se alegrará. Sin embargo, Santiago pronto se olvidó del incipiente romance de su amigo y de todo lo demás, pues pasó el resto del día en el despacho del cliente. En efecto, el edificio presentaba un sinfín de sorpresas desagradables. Por desgracia, Santiago se dio cuenta de que tendría que revisar por completo su planteamiento del proyecto. El cliente, con cierto tono de disculpa, le preguntó,
Dime sinceramente, Santiago, ¿te hemos planteado un rompecabezas imposible? Aquí hay que tener en cuenta ciertos retos arquitectónicos, peculiaridades del edificio que alquilamos. Creo que es crucial tenerlas en cuenta. Santiago, consciente de su deber de mantener la reputación de su empresa, respondió con optimismo. Todo reto tiene una solución. Por supuesto, requerirá una seria lluvia de ideas, pero tengo la seguridad de que cubriremos todos los gastos. Puede confiar en nosotros. Simplemente no tenemos otras opciones, y le instamos a que acelere el proyecto. Al fin y al cabo, todos los días corremos riesgos. Santiago recordó entonces que había dejado el coche en el aparcamiento de la oficina. Tenía prisa porque tenía que recoger a sus hijas de la guardería. Había pensado en pasar de largo por la plazoleta, pero entonces se fijó en la misma joven que había conocido después de comer. «Qué personaje tan peculiar», pensó, pasándose todo el día por nuestra oficina. Me pregunto qué estará tramando. Estos pensamientos se rozaron en su mente y luego desaparecieron. Ni siquiera dedicó una mirada a la desconocida. Hasta que no estuvo en el coche no recordó dónde la había visto antes. Se sentó, repasando los acontecimientos recientes en su memoria. Se dio cuenta de que era la misma mujer a la que había ayudado con el torniquete de la entrada la semana pasada. Bastante intrigante. Lleva días merodeando por nuestra oficina. Eso significa que debe tener un propósito específico. A la mañana del día siguiente, la desconocida no se encontraba en su lugar habitual. Sin embargo, al atardecer, volvió a pasearse por la plaza y a Santiago le dolieron las rodillas hasta el punto de desear interrogar fervientemente a aquella dama. Sin embargo, volvió a pasar junto a ella. Este juego absurdo le inquietaba y al mismo tiempo le infundía adrenalina en las venas por si acaso. Le preguntó a Klim: «Recuerdo haberte hablado de la chica que conocí en la entrada. ¿Cómo estás con ella?» Klim, desesperado, hizo un gesto con la mano. «Ella nunca me llamó. Me ha pasado una semana y creo que ya no vale la pena esperar su llamada». Tenía muchas ganas de tranquilizar a su camarada, pero no pudo hacerlo porque comprendió que el forastero le estaba dando caza. Quedaba por descubrir la razón que la impulsaba a vigilar al modesto ingeniero de servicio. Pronto se presentó una oportunidad. Durante toda la semana, las hermanas estuvieron pendientes de los regalos del abuelo. Ellas creían que el lugar más conveniente para las patinetas era el pasillo, así que el sufrimiento de las niñas, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, llegó a un punto crítico. El viernes, la situación llegó a su clímax y las hermanas empezaron a lloriquear a papá. «Tenemos muchas ganas de montar, ¿por qué no nos dejas salir al patio?» Santiago les explicó con calma. «Esas diversiones en el patio son peligrosas porque pasan coches constantemente. Aguanten hasta el domingo e iremos al parque con ustedes». Las niñas se animaron un poco y para enfatizar, Lisa volvió a preguntar: «No nos engañarás, ¿verdad?» «¿O alguna vez las he engañado?» «No, así que esta vez también cumpliré mi promesa», dijo alegremente. «Buen trabajo. Tome sus patinetas y vamos». Las hermanas, con gritos de alegría, salieron al rellano antes de que Santiago pudiera pulsar el botón del ascensor. Apareció una cabeza rizada del apartamento vecino, Clara. La mujer había olvidado una vez más que la gente educada se saluda. Inmediatamente expresó su resuelta protesta. «Y aquí estoy, preguntándome de dónde viene todo este ruido en nuestro edificio, que me da un dolor de cabeza tremendo, y resulta que son mis vecinos patinando alrededor de su apartamento». Mientras Clara hablaba, las niñas subieron a la cabina del ascensor y la vecina vaciló un poco. Las puertas automáticas se cerraron sobre ella por ambos lados. Se liberó y miró con recelo a Santiago. «Te ruego encarecidamente que mantengas el orden en el espacio vital que ocupas. Le aseguro que tenemos todo en orden y que nadie está patinando por el apartamento. Por cierto, este artilugio con ruedas se llama patineta. El abuelo se lo regaló a las nietas cuando le visitamos». A Clara se le iluminaron los ojos y miró a las niñas con afecto. «Oh, son un encanto. No me extraña que el abuelo las mime. Y los míos viven lejos», añadió sonriendo. «Rara vez se aventuraban en tierras lejanas». Llegaron al destino final y todos los pasajeros se precipitaron simultáneamente hacia la salida. Santiago dijo con calma: «Niñas, olvidaron que deben dejar ir primero a los mayores».
Las hermanas mayores cedieron el paso a las vecinas, y esto derritió por completo la tensión. Bien hecho, escuchen a papá. Los elogios de la vecina levantaron el ánimo de las hermanas. Una de ellas incluso dio un paso para acercarse a la vecina. Tú también eres amable, ven a visitarnos, te hablaremos de nuestro abuelo, tiene una granja con cabras y conejos, es encantador. La vecina miró encantada a las niñas. Le hacían parecer 10 años más joven, y en sus ojos brillaban chispas de picardía. Clara, ¿es verdad? Ven por la tarde a tomar el té. Hace muchos años que vivimos al lado, pero solo nos vemos en el ascensor. Gracias por la invitación, Santiago, iré sin falta, y hornearé unos sirniki. La breve conversación con la vecina añadió emociones positivas, y las niñas partieron hacia el parque, donde la vida dominical estaba en plena efervescencia. Los pequeños hurgaban en los areneros con desenfreno, y los mayores se deslizaban por los toboganes. Había jóvenes propietarios de patinetas en el parque, algunos montando por su cuenta, mientras los temerarios en ciernes dominaban el medio de transporte bajo la atenta mirada de sus madres. Santiago animó a sus hijas. ¿Pueden solas o necesitan mi ayuda? En su cara se dibujó una sonrisa de satisfacción. Papá, ¿te comportas como si fuéramos niñas? Te enseñaremos a correr. Monta aquí, así podré vigilarte sin pasarme. Santiago se esforzó por encontrar un sitio libre en el banco cercano a la fuente y observó a los visitantes del parque. Estaba tan absorto que no se dio cuenta de que sus hijas habían desaparecido de su vista. Tuvo que ir en su busca. Resultó que las hermanas ya habían encontrado amigos, jóvenes ciclistas como ellas. Organizaron una carrera y los felices padres observaron a sus hijas con inquietud. Solo había un espectador varón entre la multitud de madres que le miraban significativamente. De repente, en medio de la multitud femenina, se vislumbró una silueta familiar, y Santiago se sintió inquieto. Se preguntó si estaría imaginando cosas. ¿Realmente había venido aquí? El hombre miró a su alrededor, pero no vio a las extrañas damas. El ánimo dio un vuelco. Una ansiedad inexplicable se introdujo en su corazón. Chicas, es hora de volver a casa. Volveremos aquí el próximo domingo. Esperaba que las niñas empezaran a lloriquear, pero se dirigieron hacia la salida del parque. Su hija se le adelantó y empezó a cuchichear con su hermana, esperándole. Solo oyó la frase final de Lisa. «No le digas nada a papá, ¿entendido, Vika?» Ella asintió con la cabeza, pero sus labios mohínos indicaban que la influencia de la hermana mayor no era bien recibida. Después de comer, las niñas querían ver dibujos animados. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Lisa salió corriendo al pasillo. «Papá, voy a abrir. Seguro que es la vecina que ha venido a visitarnos». Vika también corrió a saludar al invitado, mientras Santiago cambiaba de canal, intentando encontrar el que ponía dibujos animados. El pasillo estaba sospechosamente silencioso. Llamó a sus hijas. Las hermanas volvieron a la sala con cara de asombro, y él preguntó alegremente, «¿Y quién ha venido a visitarnos?» Lisa tartamudeó. «Papá, es una vecina, la hemos visto hoy en el parque». Vika apartó a su hermana. «Papá ha dicho que es nuestra madre. Nos ha comprado regalos, pero no los hemos tomado sin tu permiso». Santiago sintió un nudo nauseabundo en la garganta. Cerró con fuerza la puerta de la sala, indicando a las niñas que se quedaran allí. Luego se apresuró a salir del pasillo. La mujer que le había estado atormentando durante días estaba allí, con 2 bolsas en las manos, sonriendo vacilante. Lo que más le molestó fue su sonrisa inocente. Se acercó a la desconocida. ¿Podré explicarme qué significa todo esto? Lleva toda una semana acosándome y ahora irrumpe en mi casa con tonterías y regalos. La mujer, la verdadera madre de las niñas, tartamudeó. No es lo que usted piensa. Por favor, escúcheme. Unos destellos brillantes se iluminaron ante los ojos del hombre. Abrió de golpe la puerta principal. Vete de aquí y no vuelvas a cruzarte en mi camino. Si vuelvo a verte cerca de mi casa o de mi despacho, tomaré las medidas oportunas. La empujó al rellano y cerró de un portazo en medio del pasillo. 2 bolsas con regalos estaban abandonadas. Le picó la curiosidad y miró dentro de cada bolsa. En cada una había una muñeca bellamente envuelta y caramelos baratos.
Santiago volvió a abrir la puerta y dejó los regalos afuera. Sabía que tenía que dejarlos ir. «Tome sus regalos, señoras», dijo, pero las mujeres del rellano ya se habían ido. Desde el apartamento vecino llegó la voz de Clara. «Acaba de irse en el ascensor. ¿Quién es esta mujer?» La puerta del apartamento vecino se abrió ligeramente. Clara, que esperaba impaciente una respuesta, se sentó e hizo un gesto de impotencia. «No tengo ni idea de quién es, pero está claro que algo no va bien con ella. ¿Sabes, Santiago? Hoy en día hay muchas estafadoras. Las mujeres se pasean por los apartamentos fingiendo que se han equivocado de dirección y luego se asoman al interior buscando algo para robar. A uno de mis conocidos lo dejaron limpio, sin dejarle ni una toalla». Escuchó a la vecina, pero estaba pensando en otra cosa. Comprendía que esta extraña mujer no había aparecido aquí por casualidad. Pero, ¿por qué eligió este momento para hacer una declaración tan extraña? Eso no estaba claro. Por supuesto, era más fácil descartarlo, como que esta señora tenía problemas con su cabeza. Pero, ¿y si había algo de verdad en sus palabras? Sobre todo, temía que la respuesta a esta pregunta fuera afirmativa. El mal humor de su padre se trasladó a las niñas. Sorprendentemente, el resto del día transcurrió tranquilo. Santiago preparó la cena y no podía quitarse de encima la sensación de que había algo raro en aquella mujer. Hiciera lo que hiciera, no dejaba de darle vueltas a los detalles de los últimos acontecimientos. El tenso trabajo mental solo le provocaba dolor de cabeza y la pregunta que la atormentaba seguía sin respuesta. Por la noche, como había prometido, Clara vino de visita. La conversación con la vecina, para sorpresa de Santiago, alivió la tensión. Charlaron agradablemente sobre temas generales. Él habló de su padre, y las niñas intervinieron compartiendo sus propias experiencias en la cría de cabritas. Clara no pudo evitar exclamar: «¡Qué maravilla! Y aquí estamos languideciendo en la ciudad para escapar del aburrimiento. Yo también soy de pueblo, pero mis padres viajaron por todo el país para construir y luego me llevaron a la ciudad, así que he vivido aquí toda mi vida consciente». Al despedirse, la mujer aseguró: «Seguro que te enseño el teatro. Si tu padre lo aprueba, podría reservarte entradas en la orquesta para una producción infantil». Las chicas saltaron de emoción. «Impresionante, iremos al teatro, veremos un cuento de hadas. Papá, tú también. Es interesante, como en el circo probablemente». «Pero no estoy seguro. Todo el mundo se estará preparando para ir a la cama». Cuando Santiago estaba a punto de cerrar la puerta detrás de la vecina, Clara se volvió. «Aunque no he visto bien a tu invitada, me ha parecido que tu hija mayor se parece mucho a ella. Al principio llegué a pensar que era una pariente que te visitaba». Al principio descartó la idea. Diana no podía haberle mentido. Estaba seguro de que era su hija. Pero la semilla de la duda ya había encontrado terreno fértil y estaba echando raíces rápidamente. En toda la noche, el joven padre no cerró los ojos. Se instaló en la cocina, con la ventana abierta de par en par, y encendió un cigarrillo tras otro. Había abandonado este hábito nocivo en sus años de estudiante, pero el fuerte choque le había hecho empezar de nuevo. Santiago fue uno de los pocos que se graduó en la universidad con matrícula de honor. Incluso durante sus estudios, participó en varias competiciones y a menudo volvió victorioso. Por eso, en su último año, el decanato le hizo una oferta difícil de rechazar para cualquier estudiante. «Santiago, quédate a hacer el doctorado, luego te defiendes y empiezas a dar clases aquí en tu pueblo». Santiago se lo pensó, lo discutió con su padre y aceptó. Durante aproximadamente un año, cumplió diligentemente con sus obligaciones. El duro trabajo del joven pronto se vio recompensado. Un buen día, el rector lo llamó. «Santiago, ¿qué opinas de continuar aquí tu carrera académica?» Al embarcarse en unas prácticas en Alemania, Santiago se quedó mudo de asombro. Parpadeaba con frecuencia y mostraba una sonrisa inexpresiva. El rector soltó una risita. «A juzgar por tu reacción, ¿estás de acuerdo?» «Por supuesto». «Pues bien, ocúpate de tus asuntos y prepara los documentos necesarios». La inesperada alegría fue compartida con su padre, que en aquel momento luchaba incansablemente contra la delincuencia en Extremo Oriente. Compartió la noticia con la chica con la que salía desde hacía 2 meses. Sin embargo, en contra de lo esperado,
Diana recibió esta noticia sin mucho entusiasmo. Santiago, ¿cómo es que me dejas a la discreción del destino? Creí que íbamos en serio. Aunque el chico no entendía el motivo de la insatisfacción de su amada, le aseguró: Diana, sabes que no me conformo con relaciones pasajeras, así que llévame contigo, te acompañaré encantada. Pero para eso hace falta un sello en el pasaporte. Diana no tenía intención de echarse atrás. Bueno, casémonos ahora mismo, insistió. La chica era decidida y a Santiago le encantó su disposición a compartir los retos de la vida. Creía que una chica así era digna de convertirse en su esposa. Acudieron al registro civil con la esperanza de que su unión se formalizara rápidamente, teniendo en cuenta las especiales circunstancias. El jefe del departamento sonrió. ¿Creen que son los únicos listos? Todos los días vienen parejas con motivos válidos y nos vemos obligados a rechazarlas porque hay una ley. Así que mis futuros recién casados tendrán que esperar y luego los uniremos en matrimonio. Aceptaré su solicitud ahora mismo. El contratiempo decepcionó a ambos, pero aún tenían esperanzas de hacer un viaje juntos. Los documentos de Santiago ya estaban preparados y Diana esperaba nerviosa. La causa de su agitación no era solo el retraso en la preparación de los documentos, sino también un embarazo no planeado. Claro que quería un hijo, pero no ahora. Así que justo antes de su partida, Santiago se enteró de que pronto sería padre. Diana, no puedes ni imaginar lo que esta noticia significa para mí. No es solo la felicidad, es una alegría sin límites. Su boda tuvo un formato poco convencional, parecido a algo entre una boda y el bautizo de un niño por nacer. Los invitados de más edad intentaron primero aconsejar al novio, que solo podía hablar de su hijo. Santiago, esto es un mal presagio. Y yo no creo en presagios, dijo Constantin, que había viajado desde Extremo Oriente para la boda de su hijo. Sin embargo, no compartía el entusiasmo general. El coronel era un excelente fisonomista e inmediatamente vio en la novia a una cazadora de bolsillos profundos. El comportamiento de Diana era demasiado asertivo. Fijaba su mirada codiciosa en todos los hombres respetables, y había bastantes de ellos entre los invitados del novio. Más tarde, cuando resonó la fanfarria nupcial, Constantin preguntó con cautela a su hijo Santiago: ¿Qué sabes de Diana? Su hijo se puso inmediatamente a la defensiva. Perdona, no creí que necesitara estudiar el expediente de la novia antes de casarme. Nadie te obliga a profundizar en los entresijos de su biografía, pero al menos una información básica sobre la persona con la que piensas pasar toda tu vida no estaría de más. ¿De dónde es Diana? ¿Quiénes son sus padres? Estas sencillas preguntas dejaron al feliz novio perplejo, y se horrorizó al darse cuenta de que, en efecto, sabía muy poco sobre su joven esposa. Al principio de su relación, la chica le había contado una historia que recordaba a una telenovela. Si uno creyera esta narración, la chica fue criada por una tía pobre, carecía de dinero para la educación, pero consiguió graduarse en una escuela de formación profesional como cocinera. Luego, gracias a otro conocido, ayudó a la desafortunada huérfana a conseguir trabajo en un buen restaurante, donde empezó a cobrar un sueldo decente. Aunque muchos detalles de esta historia no cuadraban, Santiago creía en Diana. Nunca prestó mucha atención a las trivialidades. No le sorprendía que una chica con una profesión tan modesta tuviera un vestuario tan rico. La manicura inmaculada también contradecía la leyenda, al igual que su costumbre de gastar dinero de forma imprudente. Santiago estaba simplemente exultante y dispuesto a hacer cualquier cosa por la mujer que amaba, que pronto se convertiría en la madre de su hijo. La despedida de su marido, que partía para las prácticas, fue conmovedora. Diana rompió a llorar e imploró: Santiago, mi amor, vuelve cuanto antes, no puedo ni imaginarme estar sin ti. El joven marido tranquilizó a su mujer. No debes preocuparte, cuídate y cuida de nuestro pequeño. Espero que puedas estar presente en el parto. La joven le hizo entonces otra pregunta. ¿Y si no funcionará? Se quedó perplejo, ya que esa opción ni siquiera se la había planteado antes. Mientras el joven meditaba su respuesta, Diana frunció el ceño de forma juguetona y dijo: Intenta no venir, así no escaparás fácilmente de mí. Tendrás que pagar un precio muy alto. Cumpliré cualquier deseo tuyo e incluso te compraré un coche.
Vi un coche rojo pequeño en la sala de exposición que se parece mucho a una mariquita. Le besó juguetonamente la punta de la nariz. Tendrás un coche tan mono, te lo prometo. Diana se despidió de su marido y se quedó sola en su piso de 3 habitaciones. Santiago la llamaba todos los días desde Alemania, preocupado por su salud. Le contaba entusiasmada lo travieso que era su pequeño, y la fecha prevista para el nacimiento se acercaba rápidamente. Diana esperaba que su marido estuviera a su lado en ese momento crucial de sus vidas. A Santiago le prometieron un permiso de 2 semanas, pero a Diana le empezó el parto prematuro. Cuando la llamó para informarle de su llegada, la voz de su mujer era cansada, pero feliz. Santiago, enhorabuena, ahora eres padre de verdad. Pero no hemos tenido un hijo, tenemos 2 niñas maravillosas. ¿Quieres hablar con ellas? Santiago escuchó sonidos parecidos a los maullidos de un gatito, y su corazón saltó de alegría. Recordaría para siempre el día en que oyó por primera vez las voces de sus hijas recién nacidas, y la felicidad que sintió entonces fue inigualable. Se dijo a sí mismo: todo, Santiago Lialin, ahora eres un padre y un padre de familia ejemplar. Esto significa que tendrás que olvidarte de fiestas, reuniones de solteros y otras diversiones en aras de la felicidad familiar. Sacrificó mucho, pero creía que el juego merecía la pena. Programador próspero y padre feliz, dio clases temporalmente en su universidad tras regresar de las prácticas. Sin embargo, con el paso de los días, a Diana se le abrió el apetito. Tuvo que cambiar de campo de trabajo a una empresa dirigida por el señor Shushkov, donde le pagaban el doble que en la universidad. Pudo cumplir el último sueño de su amada y le compró un coche que se parecía mucho a una mariquita. Santiago estaba tan ocupado con el trabajo que ni siquiera tenía tiempo para comer bien, y mucho menos para estar al tanto de los asuntos de su mujer. Por eso, ni siquiera preguntó cómo y dónde se había sacado Diana el carné de conducir. La joven agitó una tarjeta de plástico con una foto delante de la cara de su marido. Ahora soy una participante de pleno derecho en el tráfico rodado, querido marido. ¿Qué te parece que poco a poco vaya dominando tu don? Muy positivamente, respondió él. Solo ten más cuidado. Lo intentaré. No entiendo por qué avisar a una persona del peligro con antelación. Preguntó Diana con una sonrisa de satisfacción no disimulada. Santiago se rió. Pero es natural, esas advertencias son también una forma de cuidado. Me preocupo por ti, así que intento protegerte de incidentes desagradables. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron evitar el percance. Diana salía por las tardes a lo que ella llamaba sus prácticas de conducción para adquirir experiencia en la carretera. Aquella tarde de septiembre, dio de comer gachas a las niñas e informó alegremente a su marido. Todo va bien, todo está en orden. Santiago, te cedo el turno. Las niñas tienen comida y agua. Tu tarea es entretenerlas hasta que yo vuelva. Pasó el tiempo y Diana no volvió. Las niñas se cansaron de jugar y empezaron a ponerse de mal humor. Tuvo que acostarlas él mismo. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, empezó a preocuparse seriamente por el paradero de Diana. Se había ido a las 6 y ahora eran las 10. Empezó a marcar el número de su mujer, pero lo único que oyó como respuesta fue la voz mecánica del contestador. Por favor, llame más tarde. Solo 1 hora más tarde se alarmó de verdad. Frenéticamente, Santiago marcó los números de conocidos y amigos, pero nadie sabía dónde estaba Diana. A las 4 de la madrugada, una voz desconocida lo llamó, preguntándole: ¿Quién eres para Diana Lialina? Su corazón se hundió en algún lugar profundo, y Santiago murmuró en voz baja: Es mi esposa. Desgraciadamente debo informarle de que ha habido un accidente con su esposa. En estos momentos se encuentra en cuidados intensivos. Tiene que venir al hospital de la ciudad. Santiago echó un vistazo al dormitorio para asegurarse de que las niñas dormían profundamente. Y luego corrió al hospital, con esperanza de que no hubiera ocurrido lo peor. Sin embargo, un médico se reunió con él en el pasillo y le dijo: Hicimos todo lo que pudimos, pero la mujer sufrió graves heridas y perdió mucha sangre. Falleció en la mesa de operaciones. Fue un golpe terrible. Allí mismo, en el pasillo, Santiago se lamentó. En esos terribles momentos sintió como si el mundo se hubiera roto en moléculas y átomos,
y solo él permaneciera entero e ileso. A solas con su dolor, el cirujano, aparentemente poco acostumbrado a una reacción tan inusual en un hombre, pidió a la enfermera Tania que le administrara una inyección sedante, temiendo que tuvieran que reanimarlo. Todo se llenó de vacío, y ya no sintió dolor ni malestar. Más allá del horizonte amanecía. Santiago buscó el paquete, pero estaba vacío. Debía de haberse fumado todos los cigarrillos de un tirón. Intentaré dormir un poco, pensó, pero en cuanto cerró los ojos, apareció la imagen de Diana. Intentaba decir algo, pero su voz no podía atravesar el muro invisible y transparente. Santiago intentó adivinar de sus labios lo que decía, pero solo pudo distinguir una frase: encuentra a esa mujer. La noche en vela hizo mella en el estado de Santiago. Bebió 3 tazas de café fuerte, pero su cabeza seguía nublada. Cada vuelta le provocaba unas náuseas agonizantes. Necesito beber algo, no llegaré al trabajo, pensó. Rebuscó en el botiquín y por fin encontró una pastilla. Le costó tragarla y se maravilló de que la gente pudiera tomar pastillas así todos los días. Para agilizar los preparativos, decidió hacer el plato más sencillo para el desayuno: una tortilla. En medio de esto, se asomó a la habitación de las niñas. Las niñas saltaron de debajo de las mantas y bombardearon a su padre con preguntas. «Papá, ¿cuándo vamos al teatro a ver el cuento? ¿Y a casa del abuelo? ¿De verdad vamos en verano?» Santiago respondía a las preguntas de sus hijas, que poco a poco iban levantando el ánimo. Inesperadamente, Vika preguntó: «Papá, ¿esa señora es realmente nuestra madre o está mintiendo?» Él se quedó callado porque no sabía qué decir, como de costumbre. Lisa acudió al rescate. Solo intenta confundirte. Nuestra madre falleció y no necesitamos a nadie más. Vika comprendió y se animó, decidida a no volver a hablar de aquel desagradable tema. Durante todo el camino hasta la guardería, entretuvo a las niñas haciéndose pasar por varios animales. Vika y Lisa se rieron a carcajadas y no pudieron calmarse ni cuando llegaron. El tío Vaya, que esperaba a los rezagados, los miró con desconfianza y luego dejó escapar un pesado suspiro. Santiago animó a las chicas. «Me parece que hoy no hemos llegado tarde. Vayamos corriendo a su grupo. Ya nos veremos por la tarde en el trabajo». Se distrajo un poco de sus inquietantes pensamientos, pero justo antes de comer decidió llamar a su padre. «Papá, tengo que hablar contigo de un asunto urgente», dijo Santiago. Constantin se sorprendió por la llamada de su hijo. «O no me localizas o apareces sin avisar. ¿Qué ha pasado, hijo?» «No es una conversación telefónica. Iré a verte. Es algo serio». «Oye, que te acordaste de mí esta vez, iré hoy, aunque no puedo prometerlo. Sin duda iré mañana. Le pediré a Sinaida que cuide de mi casa». Constantin llegó al atardecer del día siguiente. Santiago aún no había regresado a casa, por lo que el señor Lialin tuvo que esperar un poco en el rellano. Naturalmente, Clara no podía permanecer indiferente. Primero abrió ligeramente la puerta y preguntó con severidad: «¿A quién buscas?». A Constantin le hizo gracia ver cómo 2 ojos en movimiento le observaban a través de la rendija. Chasqueó y dijo: «Permítame que me presente. Coronel, retirado, Lialin». «¿Por qué gritar por todo el pasillo?», continuó Clara. «¿Para que el coronel hiciera sonar la cadena de la puerta y la abriera del todo?». Sin avergonzarse, Clara escrutó a Constantin. «Así que parece que usted es el padre de Santiago, el valiente investigador. Exageras un poco con lo del valor, pero por lo demás estás en lo cierto. Mi hijo me llamó urgentemente y yo me apresuré a venir, y aquí estoy a la espera». Clara se animó. «Oh, perdone, me he dejado llevar. Pase, por favor». «Probablemente fue a la guardería persiguiendo a las niñas», añadió la mujer, dejando entrar al invitado y cerrando suavemente la puerta. «Debe de estar cansado del viaje. ¿Qué tal si le invitó a un té de hierbas?». A Constantin le sorprendió la hospitalidad de la mujer. «No rechazaré una taza de té fuerte. Es una infusión realmente mágica. Lo bebí cuando serví en el lejano oriente». «Santiago me habló de usted, pero no me recuerda. Nos mudamos casi simultáneamente. Mis padres consiguieron este apartamento por asignación preferente». Constantin decidió estirar un poco la verdad. «Qué bien me acuerdo, eras tan joven entonces, pero debo decir que no has cambiado nada».
El cumplido despertó los sentimientos más agradables en el corazón de la mujer. Eras un hombre muy guapo entonces, y lo sigue siendo, un verdadero coronel. Y su hijo es muy bueno, siempre educado. Es una pena que esté solo. Clara quiso añadir algo más, pero se oyeron voces de las niñas en el rellano. Parece que ya han llegado. Se apresuró Constantin hacia la salida. Gracias de nuevo por el té. Si no le importa, podríamos volver a vernos para hablar. Clara no se oponía a que siguieran conociéndose. Cuando el coronel cerró cuidadosamente la puerta tras de sí, ella examinó críticamente su reflejo en el espejo. No está nada mal, y no puedo dejar escapar a un hombre así. Santiago estaba de un humor apagado. Inmediatamente mandó a las niñas a la habitación, aunque se resistieron. Tendrán otra oportunidad de hablar con el abuelo. Tendremos una pequeña conversación privada. Los hombres se recluyeron en la cocina. El hijo habló brevemente a su padre de la mujer desconocida cuya aparición le había desconcertado. Papá, eres un profesional en estos asuntos. Ayúdame a entenderlo. La cabeza me da vueltas por varios pensamientos. Incluso tengo miedo de expresarlos en voz alta. Llegaremos al fondo de esto, hijo. ¿Estás seguro de que podemos desenredar esta maraña? Preguntó Constantin, preocupado. No te estás haciendo daño, ¿verdad? Santiago pasó otra noche en vela, pero esta vez no fumó. Se quedó tumbado en la cama, mirando al techo, meditando sobre las palabras de su padre. Por la mañana había caído en una pesadilla sin sentido y se despertó con dolor de cabeza. Constantin ya estaba ocupado en la cocina cuando Santiago decidió unirse a él, aprovechando la oportunidad para traer algunos productos caseros. Los cortó hábilmente en lonchas finas y estéticamente dispuestas. Clara no pudo ocultar su sorpresa. «Eres como el chef de un restaurante extranjero», exclamó, asombrada. «Nos estás malcreando, pálida, no deberías trabajar así. Tengo 2 princesas creciendo. Deberías casarte, padre, volviendo al tema de siempre. No toquemos ese tema. Dime, ¿por dónde deberíamos empezar la búsqueda? No deberíamos buscarla de inmediato. Primero, tenemos que averiguar si hubo alguna irregularidad por parte del personal médico de la maternidad donde dio a luz tu mujer. Sacar un hilo de aquí sería lo más fácil, padre. Confío plenamente en tu competencia. En la guardería se aplican normas muy estrictas. Los que llegan tarde se quedan fuera. Afortunadamente, mi lugar de trabajo es más indulgente con los infractores disciplinarios». Santiago terminó su café sobre la marcha y cogió unos trozos de queso. «Voy a atender a Klim. Tanto él como Román ya están en el pasillo», dijo Santiago. «Me pregunto cómo te entretuvo ayer la vecina». «Tuvimos una conversación sobre la vida. Es una mujer muy interesante». Cuando el hijo y las nietas abandonaron el apartamento de buen humor, Constantin sacó su viejo cuaderno del bolsillo de la chaqueta. «¿Dónde está el número de Yurki aquí?» A pesar de que habían pasado muchos años, el número de teléfono del compañero de trabajo seguía siendo el mismo. Para entonces, Klimov había ascendido al rango de coronel y dirigía uno de los departamentos de distrito del centro regional. Se alegró mucho de oír la voz de su antiguo jefe. «Puedes contar conmigo, te ayudaré en todo lo que pueda», le aseguró Klimov. El anciano desayunó y se dirigió a una importante reunión. Por un momento, se olvidó no solo de su avanzada edad, sino incluso de su querida granja. Les pasa a los verdaderos investigadores una vez que consiguen oler el rastro de un criminal. Polina estaba desesperada. Se arrepintió 100 veces de sus actos, pero como madre cariñosa no podía haber actuado de otro modo. Corrió a casa, con la cara de Santiago Lialin ante sus ojos. Ahora sabía cómo era la verdadera furia. Era la cara del hombre que la había echado vergonzosamente por la puerta. Intentó calmarse, pero una voz interior insistió con rabia. «¿Y qué esperas? ¿Pensabas que tu pecado sería perdonado si te hacías cargo del cuidado de un niño enfermo? No, querida, aún te queda lo más difícil». Polina abrió cautelosamente la puerta del apartamento. «Kolya, mamá ha vuelto. Ahora te daré de comer y luego leeremos cuentos juntos», dijo sentándose junto a su hijo, que jugaba con coches en el suelo. «He escuchado a la tía Vera mientras no estabas aquí. La tía Vera es simpática, pero es mejor contigo de todos modos. Por favor, no vuelvas a irte. Haré lo posible por no dejarte sola nunca más. Solo necesitaba reunirme con alguien que pudiera ayudarte».
Los ojos del chico brillaron con luz alegre. ¿Es médico tu amigo? No, médico no, pero es muy amable, respondió Polina besando a su hijo, y pensó, ¿cuánto se parece a su padre? Preparó una modesta cena en la pequeña cocina y se echó a llorar. La desdichada mujer no entendía cómo había podido ocurrirle aquello y por qué había sucumbido a las persuasiones de aquella muñeca pintada. ¿Por qué no escuchó a su corazón? Ahora nada podía cambiar. Una de ellas ya había pagado por su pecado, y ahora era el turno de Polina. Polina acababa de enterarse de la trágica muerte de Diana. Este suceso se había convertido en el detonante que le impulsó a intentar cambiar algo. Sobre todo, quería ver a sus hijas. Con gran esfuerzo, consiguió averiguar dónde vivía esta familia. Yura no solo tenía rango de coronel, sino que también lo parecía. Konstantin le examinó con sorpresa. Vaya cosa, ¿has estado yendo al gimnasio, Yuri? Yuri se rió. Sí, coronel, aunque no sirve de mucho. En cuanto consiguen un rango, engordan 5 kilos más como bonificación. No puedo hacer nada al respecto. Por favor, siéntese, voy a preparar un té. Konstantin se sentó y miró a su alrededor. La oficina, por supuesto, no era suya, pero en esencia, nada había cambiado desde que él trabajaba allí. El único añadido era el portátil que había sobre la mesa, y el despacho no había visto ninguna reparación desde hacía al menos 10 años, sino más. Yuri se sentó frente a él y escrutó detenidamente a su antiguo mentor. Tengo entendido que no has venido aquí en balde. He oído que ahora estás en el pueblo, incluso diriges una granja. Así es, Yura. ¿Considerarías hacer una visita en tu granja? Te presentaré y podemos calentar la sauna. Yuri también tiene una. ¿Y cómo se puede prescindir de una sauna en el pueblo? No se trata solo de lavarse, sino de aliviar el cuerpo de la fatiga y deshacerse de diversas dolencias. Yuri puso los ojos en blanco. ¿Y si decido venir? Ahora soy un hombre libre. Mi mujer encontró a alguien que gana más y se queda en casa por la noche. Bueno, no me ofende. Incluso la comprendo hasta cierto punto. Konstantin sacudió rápidamente la cabeza. Eres joven, acabas de casarte. Si ahora estás divorciado, no es un problema. Se necesita tu ayuda, Yuri, y preferiblemente extraoficial. Yuri se puso inmediatamente serio. Ha pasado algo con mi hijo. Está tranquilo, no es que se haya metido en ningún lío, pero necesito ayuda y, por supuesto, también para mí. Hablaron durante más de 1 hora. Al principio de la conversación, Yuri invitó a entrar en el despacho a un joven funcionario vestido de paisano. Lo grabó todo cuidadosamente, levantando de vez en cuando la mano para pedir aclaraciones. Cuando se despidieron, Yuri dijo, Román encaja mejor conmigo. Puede parecer muy callado y reservado, pero es capaz de hacer hablar a cualquiera. ¡Qué actor, qué encanto! Se fija hasta en el más mínimo detalle. Por cierto, conocemos la maternidad. Creo que tendremos información en un par de días, así que en cuanto surja algo te llamaré. Konstantin se dio a un impulso repentino y entró en una floristería. Examinó las flores durante largo rato y por fin vio lo que necesitaba. Compró un ramo de grandes margaritas y se dirigió no a casa de su hijo, ahora no había nadie, sino a la de Clara. Ella abrió la puerta enseguida y al ver el ramo en las manos del coronel, se le iluminó la cara. Entra, Konstantin, voy a poner la tetera. Santiago salió corriendo del trabajo. Miró la hora y maldijo. Ya llegaba tarde. Debió decirle a su padre que recogiera a las niñas. No solo llegaban tarde por la mañana, sino que ahora también esperaban por la tarde. Inmediatamente sintió que algo había ocurrido. Lisa, Vika, ¿qué pasa con el estado de ánimo? ¿Qué ha pasado? Lisa soltó enseguida. Nada, papá. Vika se dio la vuelta, disgustada. Santiago se detuvo y volvió a las niñas hacia él. Ustedes saben que cualquier cosa extraña debe ser contada a papá o a uno de los adultos. Oh, no te enfades, papá, dijo Vika. Hoy hemos vuelto a ver a esa señora mientras jugábamos. Estaba detrás de la valla. Santiago se enfrió de repente. Esto se estaba poniendo peligroso. Tenemos que hablar con esa persona. Sin embargo, ¿qué hacer ahora con las niñas? ¿Cómo iba a dejarlas ir a la guardería o jugar en el patio? Cuando llegaron a casa, se había replanteado un montón de opciones, pero ninguna parecía viable. El pasillo olía delicioso.
Hoy se le había vuelto a olvidar comer. Un compañero le había regañado enseguida. Abrieron la puerta y se quedaron helados. El olor procedía de su apartamento. Vika saltó. «¡Es el abuelo!». Pero resultó no ser solo el abuelo. Junto con Constantin, Clara estaba sentada a la mesa, y para su sorpresa incluso le invitó. «Siéntese, coronel, estoy a punto de preparar el té». Santiago miró el reloj y luego el ramo en la mano de Constantin. De repente se dio cuenta de que no había nadie en la casa de verano. Clara evaluó rápidamente la situación. «Oh, perdóname, me he dejado llevar. Por favor, entren». Mientras estaba sentado junto a la ventana, un detalle resurgió en su memoria. «Sabes, papá, he recordado algo. El diablo sabe que necesito esto, sea un recuerdo o no. Cuando Diana estaba en su quinto o sexto mes, de alguna manera me tropecé con su historial. Me senté a leer los análisis y había algo más. Por supuesto no entendía nada, pero parecía que no había nada alarmante allí. Sin embargo, allí estaban escritas las dimensiones de un feto. ¿Lo entiendes, papá?». Entonces, este detalle surgió de alguna manera de mi memoria, y aquí lo recordé. Constantin miró atentamente a su hijo. «Razonemos con lógica. Al fin y al cabo, los médicos, incluso con su avanzada tecnología, tienen tendencia a cometer errores. Puede que ocurra pocas veces, pero ocurre, ¿no?». Asentiste, temiendo el momento en que papá dijera, «en segundo lugar». Entonces, si todo era correcto, las niñas son efectivamente gemelas. Y supongamos que la mujer tiene razón en algo. Entonces, en algún lugar hay otro niño. Santiago miró a su padre con los ojos muy abiertos. «Papá, Lisa y Vika son mis hijas, no hay discusión al respecto». Constantin levantó las manos en señal de rendición. «¿He dicho algo más? Me comeré mis palabras si alguien dice lo contrario, pero debes admitir que hay un niño. Si algo se revela en la maternidad, tendremos que encontrarlos. ¿Lo entiendes, verdad?». Santiago se levantó de un salto. «Papá, no quiero entender esto, no quiero aceptarlo. ¿Por qué no podemos dejar todo como está?». Pero comprendió perfectamente que dejar todo como está ya no era una opción. Durante 2 días, las niñas se quedaron en casa con su abuelo. Entonces, su padre declaró: «Esto es lo que he decidido. Le enseñaré a Clara mi casa. Además, me espera trabajo de ultrasonidos. No puedo aprovecharme de su amabilidad durante mucho tiempo. Me propongo llevarme a las niñas conmigo. Si les preocupa que no me las arregle, Clara está allí. Y Sina siempre está cerca». Vika y Lisa se callaron, mirando a su padre con una pregunta muda, esperando una respuesta positiva. «Tal vez en efecto sea mejor en el pueblo. Allí es más fácil detectar a los extraños, y las niñas estarán más seguras». Finalmente, Vika no pudo contenerse. «Papá, haremos caso al abuelo, aquí nos aburrimos, ni siquiera nos dejas ir a la guardería». Santiago cedió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero el hecho de que Clara viajara con ellos jugó un papel decisivo, por supuesto. Por la mañana, despidió a su familia y se apresuró a ir a trabajar. Por suerte, tuvo la precaución de llamar a su jefe y avisarle de que llegaría tarde. De lo contrario, habría vuelto a tener problemas en el trabajo. El tiempo pasó rápido y Santiago se dirigió a casa con un solo pensamiento en mente: desplomarse y dormirse por fin. Durante este tiempo se sintió muy cansado. En casa reinaba un silencio inusual. Incluso recorrió las habitaciones, pensando que, por primera vez, se quedaba sin las niñas. Llamó a su padre, se enteró de que todo estaba bien con ellas y se relajó un poco. Decidió no cenar y estaba a punto de salir de la cocina cuando lanzó una fugaz mirada por la ventana. De repente, se despertó. Ya no quería oír ni una palabra. Afuera lloviznaba, y bajo la lluvia vio una figura conocida. Santiago no dudó ni un segundo. Tomó su chaqueta de la percha y bajó corriendo las escaleras. Cuando llegó al patio, la mujer ya no estaba allí. Todos estaban confusos, mirando a su alrededor. Notó cómo desaparecía por la esquina de la casa. Corrió hacia allí, consiguió verla girar y la siguió, tratando de no llamar la atención. Ni siquiera entendía por qué se escondía. ¿Por qué no acercarse a ella y hacerle todas esas preguntas que lo atormentaban? La mujer se volvió hacia los viejos edificios de 2 plantas. Salió al camino que llevaba a los barracones.
si Santiago no se equivocaba. Se suponía que los habían demolido hacía 100 años, pero la gente seguía viviendo allí. La mujer entró en uno de los barracones y se sentó. Pronto la vio aparecer por una de las ventanas. Se inclinaba como si hablara con un niño, y a él le dio un extraño vuelco en el corazón. El crepúsculo descendió al exterior. Permaneció allí un rato y luego se dirigió con decisión hacia la puerta por la que había desaparecido hacía apenas un minuto, la que había traído tanta confusión a la familia. Polina acababa de abrazar a Kolya cuando alguien llamó a la puerta. Fue a abrir. Probablemente era Vera, la vecina, que había estado sentada con Kolya mientras ella no estaba. La mujer abrió la puerta y soltó una exhalación de asombro. ¿Puedo entrar? Polina miró el rostro severo de Santiago durante un minuto y luego asintió con la cabeza. Sí, por favor, pasa. Tarde o temprano tendríamos que hablar. Santiago la siguió, deteniéndose inseguro sobre a dónde ir. Polina pasó junto a él y señaló la habitación. Aquí, por favor. Entró tras ella y estuvo a punto de tropezar. En la habitación había un chico sentado en el sofá. Que un chico estuviera sentado allí no era particularmente sorprendente, pero el hecho de que fuera una copia exacta de la fotografía de Santiago cuando era niño impresionó profundamente a Santiago. Polina lo observó en silencio mientras luchaba consigo misma y luego habló en voz baja. Presentaré a Nicolai. Santiago, como aturdido, se acercó. Ahora podía ver que el chico estaba muy delgado, y en la pequeña mesa junto al sofá había un montón de medicamentos. El hombre le tendió una mano. Santiago, el niño, sonrió débilmente y la estrechó. Nicolai. Todos parecían sacudidos por la electricidad. En ese momento sonó su teléfono. Maldita sea. Sacó el auricular. La pantalla se iluminó. Por supuesto, no podía ignorar la llamada. Eran sus hijas. Sí, papá, contestó Santiago. Yura me había llamado y yo ya sabía que no iría nada bueno. Más bien, escuché algo que trastocará por completo nuestras vidas. Encontró a la enfermera que trabajaba en el hospital cuando Diana dio a luz al niño. El niño tenía una enfermedad cardíaca y parece que tu esposa no quería lidiar con un niño enfermo. Tal vez ella tenía otras razones, no lo sé. En cualquier caso, las dos se intercambiaron a los niños. Diana se llevó a las niñas y la enfermera le dijo a su hijo que el niño estaba condenado. Permaneciste en silencio, hijo, ¿por qué te callas? Tenemos que encontrar a esta mujer, dijo. La encontré, papá. Ahora mismo está en su casa. Te volveré a llamar. Desconectó la llamada y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. En ese momento, Polina le estaba ayudando a Kolya su medicina. El niño se durmió casi de inmediato. Polina pasó silenciosamente a tu lado y tú la seguiste. En la cocina, ambos se sientan frente a frente. Ella estaba callada y tú no sabías por dónde empezar. Polina empezó. El mayor sueño de mi vida era escapar de casa. Mi madre tenía 2 trabajos y mi padre se bebía el dinero, regañándonos constantemente a los dos. No entendía por qué vivíamos con él. No trabajaba. Si lo hubiéramos dejado, los dos habríamos tenido una vida mucho mejor. A menudo se lo preguntaba a mi madre. Siempre me decía, ¿por qué, hija, estás tan amargada? Sabes que si dejamos a tu padre desaparecerá muy pronto. Yo lo entendía, pero no comprendía una cosa. ¿Por qué sufrir por una persona que se está ahogando? Decidí firmemente que, en cuanto terminara la escuela, me iría inmediatamente a la ciudad. Pensé que allí todo sería maravilloso. Polina sonrió tristemente y le miró. Por favor, no pienses que intento causarte resentimiento o justificarme. No, solo quiero que entiendas los motivos de mis actos. La ciudad me recibió de forma poco amistosa. Suspendí los exámenes en 2 escuelas porque no me preparé nada y conseguí trabajo de camarera en una cafetería. Quizá fue la mejor época de mi vida. Además de que nos daban de comer y nos pagaban un sueldo, incluso nos permitían quedarnos con la mitad de las propinas. Incluso enviaba algo de dinero a mi madre. Allí conocí a Kirill. No me centraré en él, solo diré que era rico. Gobernaba con dinero a diestra y siniestra, y en mi vida no había visto nada igual. En nuestro asentamiento, cada céntimo era tratado con reverencia, y él dejaba una propina mayor por el té,
que lo que mi madre ganaba en un mes. Se interesó por mí y como una tonta, pensé que ahora viviría como veía en las series de televisión. Estaba segura de que nos casaríamos y todo nos iría muy bien. Cuando me enteré de que estaba embarazada, no pude decírselo durante mucho tiempo. Solo quería presentárselo de una manera especial para que recordara ese momento. Pero está grabado en mi memoria. Se lo conté en un restaurante cuando vino con sus amigos. Se rió de mí, dijo que no necesitaba hijos de alguien como yo y luego pidió al dueño que me despidiera. Durante todo el embarazo, me las arreglé con trabajos esporádicos. Y cuando llegó el momento de dar a luz, sabía muy bien que no podría hacerme cargo de los niños. Ya sabía que tendría gemelos, lo que me pesaba mucho. Lloraba constantemente, sabiendo que por su propio bien tendría que renunciar a ellos. A mi lado, una joven muy guapa y evidentemente rica daba a luz. Oí hablar a los médicos. El parto fue difícil, sobre todo para el niño Slava. No lloraba y yo me preocupaba mucho por él. Es increíble cómo una persona puede aguantar bajo presión. Y entonces empezamos a hablar. Le dije que no tenía otra opción, que renunciar a las niñas era desgarrador para mí. Diana inmediatamente me ofreció su plan. Dijo que ella y su marido podían dar a las niñas todo lo que yo solo podía soñar. Y me propuso que me quedara con su hijo. Me quedé callada, en estado de shock, y Diana añadió que andar por ahí otros 9 meses le parecía un elefante. No quería entenderlo. Y si el bebé moría, su marido seguiría queriendo otro hijo. En aquel momento me pareció el colmo del cinismo. Pero Diana tenía razón, sería lo mejor para todos. Fue muy difícil convencer a la enfermera. Ese día había muchas mujeres dando a luz, y todas estábamos seguras de que nadie notaría nada, sobre todo porque aún no había nacido ningún niño. Diana ofreció su dinero, y la resistencia se rompió de inmediato. Compré este apartamento, como comprenderás vale una miseria. Los propietarios estaban terriblemente aliviados de haberse deshecho de ella. Incluso nos dejaron algunos muebles que todavía utilizamos hoy en día. No sé exactamente qué sintió Kolya en aquel momento. Pensaba constantemente en chicas. Entonces, Kolya se sintió mal de repente. Nos llevaron al hospital y me di cuenta de que no podía soportar la idea de que este niño dejara el mundo. Llamé a las puertas de las oficinas pidiendo ayuda a quien podía. Limpié las entradas de todas las casas cercanas solo para que pudiéramos sobrevivir. Superamos la crisis, pero para que Kolya viva como cualquier otro niño, necesitamos una operación. Aquí no lo hacen. Tenemos que ir a un estado vecino. Hemos podido reunir una pequeña suma, pero no es suficiente. Por eso empecé a buscarte. Comprendo perfectamente que podrías quitarme a mi Kolya y, por supuesto, no me darás a mis hijas, pero estoy de acuerdo con todo siempre y cuando le ayudes. Todos levantaron la cabeza y miraron a Polina. Así que necesitas dinero. Por alguna razón, me parece que no eres más que un vulgar estafador. Polina le miró atentamente, y Santiago estaba a punto de reprenderse por estas palabras. Podía ver claramente que aquel chico era su viva imagen. Sí, necesito dinero para salvar a Kolya, dijo con calma, y de pronto se dio cuenta de lo difícil que le resultaban estas palabras. En general, necesito pensar en esta conversación. Después se volvió hacia ella. ¿Puedo tomar algún papel relacionado con la enfermedad de Kolya? Polina asintió. Sacó un paquete de algún sitio y se lo entregó. Solo tenemos 2 meses. Si no lo conseguimos, Kolya ya habrá superado la edad en la que se realizan ese tipo de operaciones. Tendremos que empezar de nuevo, pero no tenemos tiempo. Santiago salió corriendo del apartamento y se dirigió a casa. Su mente estaba completamente vacía, totalmente vacía. Ni siquiera se molestó en mirar en la bolsa, pues comprendía perfectamente todo lo que Polina le había dicho. Es verdad. Santiago se durmió completamente vestido, soñando toda la noche. Diana con Kolya en brazos, llorando y pidiendo perdón. Por la mañana fue directamente a ver al jefe Efim Olegovich, que enarcó las cejas sorprendido. Dios mío, Santiago en persona y sin demora, ¿qué ha pasado? Comenzó la conversación en tono jocoso, pero enseguida vaciló al ver el estado de Santiago. Efectivamente, ha pasado algo. Espero que todo esté bien con tus hijas. Sí, tengo que hablar contigo, dijo Santiago,
cerrando con firmeza la puerta tras de sí. En sus manos tenía el historial médico de Kolya. Salió del despacho del jefe solo 2 horas después. Efim Oliegovich se las arregló para encontrar a todos los que podían ayudar en una situación así a Santiago. Cuando el hombre estaba a punto de girar el pomo de la puerta, el jefe le preguntó: «¿Qué piensas hacer con esta Polina? ¿Solo se la llevará o la castigará?» Santiago sacudió la cabeza. No había pensado en ello hasta ahora. Lo más importante es salvar a Kolya. Polina abrió la puerta sin sorpresa, miró a Santiago y dio un paso atrás. «¿Puedo?» Santiago entró en la habitación, colocó delante de Kolya un gran coche de juguete muy bonito y un libro ilustrado. «Bueno, Kolya, ¿estás listo para la aventura?» El niño lo miró con los ojos muy abiertos. «Así que mamá ha dicho la verdad. ¿Me salvarás?» «Claro que te salvaré. ¿Podría ser de otra manera?» Oyó llorar a Polina detrás de él. «Gracias». Quería gritar. «¿Para qué? Es mi hijo. Estoy salvando a mi hijo». Pero se contuvo, probablemente solo porque tenía miedo de asustar al niño. 2 meses después, Santiago y Kolya regresaron, aunque seguía necesitando a Kolya. Un consejo de familia decidió que el niño, junto con Polina, viviría con ellos, pero solo como niñero. Konstantin, antes de partir para su pueblo, llamó a Santiago. «Hijo, no soy un hombre de corazón blando, eres un tipo inteligente. Sabes, en la vida, todo es un poco diferente de lo que queremos, de lo que creemos que es correcto. Polina y Diana, ambas cometieron actos terribles, pero intenta ponerte en el lugar de Polina. No está Polina, aunque ella también, sino aquella en la que dio a luz a gemelos sola. Todo el mundo querrá explicar que tales acciones no pueden justificarse, y mucho menos excusarse. Pero su padre no tenía tiempo. Clara, que sospechosamente empezaba a visitar a menudo a su padre, le esperaba en el pueblo, a veces durante una semana o incluso 2. Polina intentaba no cruzarse con Santiago. Seguía trabajando por las tardes, relacionándose con su hijo y sus hijas. Santiago no encontraba la solución correcta, la salida adecuada a esta situación. No tenía mucha experiencia en estos asuntos, así que se limitó a contar los días. Extrañamente, pero las niñas de repente se volvieron más hermosas. Siempre llevaban unos peinados intrincados pero hermosos. Parecían llevar las mismas cosas que antes, pero todo parecía mucho más bonito. Se dio cuenta de que incluso Polina había cambiado. La ansiedad de sus ojos no había desaparecido, sobre todo cuando le miraba a él, pero parecía haberse abierto. Santiago se sorprendió al darse cuenta de que Polina era joven y guapa. Un fin de semana, cuando Santiago pensaba dormir bien, sonó el teléfono. Tomó el teléfono malhumorado y al ver la hora, las 6 de la mañana, y el rótulo papá, agarró el auricular. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué supones que ha pasado algo?» «Bueno, ya has visto las horas felices, no mires». Konstantin rió tontamente. «Todo está más que bien contigo, así que despierta a tu gran familia, cárgalos en el coche y ven a verme, pero sin retrasos. Hoy celebraremos acontecimientos importantes, así que date prisa. Espero que entiendas que tenemos que traer a Polina, y las niñas realmente necesitan un poco de aire fresco». Después de la llamada, Santiago ni siquiera tuvo tiempo de preguntar por los acontecimientos. Recordó penosamente todas las fechas, pero ninguna le pareció apropiada. Discutir las órdenes del coronel no era habitual. Todos estaban en sus habitaciones y comenzó el movimiento. Polina salió hacia él con cara de preocupación. ¿Ha pasado algo? No lo sé, tal vez, pero tal vez no. Mi padre llamó y ordenó que todos estuvieran en la aldea urgentemente porque estaban celebrando algún evento importante. Me pregunto qué acontecimiento será. Polina sonrió y se sentó. De repente, Santiago se dio cuenta de lo mucho que la sonrisa había transformado su rostro. De repente parecía tan joven, tan tierna. «No debes disgustar a tu padre, es bueno para ti». Santiago la miraba asombrado. ¿Cuándo había conseguido verle? Solo le había visto unas pocas veces y siempre le había dado órdenes. 1 hora más tarde se pusieron en marcha. Kolya se sonrojaba mientras todos se preparaban y no paraba de preguntar a las chicas:
¿Muerden las cabras? ¿Y los conejos son simpáticos? Santiago comprendió que el chico nunca había estado en el pueblo. Quizá Polina nunca lo llevó a casa de sus padres. Cuando por fin se fueron, Polina preguntó en voz baja, ¿tus padres no están aquí? Ella le miró rápidamente. No están aquí. Cuando Kolya solo tenía 3 años, hubo un incendio en nuestra casa. Todo el mundo cree que fue mi padre, borracho, que se quedó dormido con un cigarro. Perdóname, no queda nada. El viaje transcurrió con las niñas, contando con entusiasmo a Kolya las aventuras que le esperaban. La verja y la puerta estaban abiertas de par en par. Para ser sincero, no entendía nada. Subió rápidamente las escaleras. Clara Sergeyevna, con un hermoso vestido, estaba poniendo la mesa. La ayudaba la igualmente elegante Sina. Mientras tanto, su padre y sus antiguos camaradas conversaban en el sofá. Cuando llegó su hijo, «Gracias, papá. ¿Puedes explicarme qué está pasando?» El padre se levantó, esperó a que todos los que habían llegado entraran en la casa y abrazó a la tímida Clara. Hemos decidido que la felicidad no conoce edad y hemos decidido, por así decirlo, legalizar nuestra relación. Santiago se quedó estupefacto y se hundió en el sofá. Vaya, papá sí que sabe sorprender. Mientras tanto, Lisa y Vika ya estaban colgadas de su abuelo, y entonces Kolya no pudo resistirse y se abalanzó a sus brazos. Todos volvieron la mirada hacia Polina. Ella volvió a sonreír por segunda vez aquel día. Era interesante. Ella no había sonreído antes, o tal vez él no lo había visto. La celebración resultó muy alegre. Al parecer, todos echaban de menos la diversión habitual. Santiago observó con una sonrisa cómo Efim y Sina bailaban una danza lenta. Parecía que Sina por fin ha encontrado la felicidad. Cuando la música se apagó, Efim, ligeramente chispado, pronunció un encendido discurso sobre cómo, en cuanto se jubile dentro de medio año, se mudará aquí de inmediato. Abrazó a Sina y le preguntó, «No me echarás, ¿verdad?» Cuando todos se calmaron, Santiago salió al porche a fumar. Se sentó junto a su padre, que también estaba fumando. «Papá, ¿tú crees...?» «¿Qué esperas, Santiago? ¿Qué estás pensando? Las niñas necesitan una madre. ¿Por qué evitas a las mujeres?» «Papá, la felicidad de quién necesitamos más que la mía». Santiago miró sorprendido a su padre. Parecía suspirar como si estuviera hablando con alguien con un trastorno mental. Al cabo de un rato, Santiago se levantó y volvió a entrar. Polina lo miraba con expresión preocupada y él daba vueltas como un loco. «Santiago, ¿por qué estás tan contento? ¿Acaso entiendes lo que significan 4 hijos?» «Claro, tenemos trillizos, que es como tener un hijo». «¿Pero qué trillizos?» Polina suspiró con tristeza. Santiago la miró con una sonrisa astuta. «¿No quieres tener un hijo conmigo?» «Sí quiero, pero 4...» Polina se equivocó un poco en sus cálculos, ya que esta conversación tuvo lugar muy poco después de que le dieran el alta en la maternidad. Añadieron 2 niños más a su familia.